Recientemente a esta categoría. Samuel Morales, el juez principal, y también 10 de la mañana el domingo, Carapeguá local en su cancha en el Municipal ante el Deportivo Recoleta. Para el día lunes 8 de abril cerrarán la fecha número 1 de la intermedia, 17:15 horas en Campo Grande Independiente en su cancha ante Guaireña, arbitraje de Gedía Zacarías, y 19:30 horas en la Chacarita, Estadio Tomás Vegan Correa, Resistencia Pastoreo, arbitraje del señor Edgar Galeano, 19:30, Diego. Correcto, muy bien, gracias Gerardo. Señoras y señores, los equipos están en el campo de juego, recordando que San Lorenzo le ganó a Martín Ledesma por 2-1. Santaní continúa ganándole a Tembetaré por 1-0 en la intermedia. Los equipos, repito, están en el campo de juego, arbitraje de José Méndez para este cotejo. Acá en la visera, el comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay, hecho por Supeco. Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí está el conjunto de Nacional, aquí está el conjunto de Ameliano, los dos que vienen con derrotas en el plano internacional, hay que decir, y que hoy van a tratar de lavarse un poco la cara y tratar de recuperar terreno perdido dentro del campeonato también, lo que representa los 3 puntos para el conjunto de Nacional y este estreno en el plano doméstico para Víctor Bernay, que ha asumido y que ha tenido muy poco tiempo de trabajo, que presenta ya cambios también, en este caso en la media cancha. Allí no están los habituales Orsusa o Jordan Santa Cruz, aparece Cáceres y Alfaro, va a ser la dupla de volantes centrales también en la media cancha. Arriba la dupla de atacantes con Rodrigo Arévalo y Thiago Caballero también, que aparece en este caso. Y del otro lado sí, el conjunto de Pedro Saravia, que viene de una derrota dura frente al Atlético Paranaense también. Hay que decir que presenta cambios en zona defensiva. Aparece Gutiérrez, por ejemplo, una de las caras nuevas, aparece nuevas entre comillas, ¿no? Que vuelve a aparecer. Aparece Walter Cabrera como lateral por izquierda, va a estar jugando hoy, improvisando un poquito allí también en ese sector. En el medio va a aparecer Gonzalo Areco, que había ingresado frente a Paranaense, haciendo dupla con Aldo Maíz, y arriba la posibilidad para Leo Villagra y Richard Torales. 2 atacantes de mucho físico, en este caso para los dos. Lindo el partido aquí, el que se viene en la visera, en Barrio Obrero, señoras y señores. Sí, después de ver el lindo empate también en Villa Lisa, estuvimos ahí también. En ese muy buen encuentro terminó con esa buena volea de Derlis Rodríguez, empatando el Tacua. Dejó sensaciones también agridulces en ambos campamentos, uno por dejar escapar la victoria, el otro por no poder reaccionar a tiempo y llevarse mejores cosas allí de Villa Lisa, donde hizo de local el conjunto del Tacua. Aquí en cancha de Nacional, en la visera, ya estamos, señoras y señores. El fútbol, el apasionante apertura se vive a través de la 1080M y fútbol a lo grande. Ya juegan en un ratito Ameliano Nacional, Nacional Ameliano. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, van a jugar. Repito, Nacional y Ameliano. Dale contigo, Juan. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Miami, acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Muy bien, va a tocar la pelota el Sportivo Ameliano. Leo Villagra está frente a la pelota. El árbitro, repito, va a autorizar. Recordando que Tacuarí con General Caballero terminó igualado a 1. Ahora se autoriza el juez y arranca. Ya juegan Nacional Ameliano. Relata Diego Iván. La pelota por arriba sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota. Caballero le pega larga arriba. No podía en esa zona Arévalo. La pelota en la marca de Gutiérrez. Juega pelota al fondo. Está dejando cortita la pelota para Rossi. Rossi bajó, se equivocó. Pelota al medio. Insiste, va la marca. Tiene Alfaro. Falta. El árbitro pita ahora la falta. Tiro libre para la academia. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con una zona residencial
provincial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Señoras y señores, primer tiro libre corresponde al equipo tricolor. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay, que trabaja Energy, energía de calidad al precio justo. Recordando que en la intermedia San Lorenzo le ganó a Martín Ledesma por 2-1. Santarí le está ganando a Tempetarí. Gana por ahora Santarí por 1-0. Acá tiro libre. Le va a pegar Gaona Lugo. También está para pegarle arriba a esa pelota, tiro libre. Señoras y señores, corresponde a Nacional. Autoriza el juez, le pegó Gaona Lugo. ¡Epa Rossi! Da rebote y afuera el remate del hombre tricolor. Se metía Claudio Núñez, el capitán Francisco. La primera del partido, dando rebote. El portero aquí la dejó viva y allí aparecía Claudio Núñez. No podía, en ese toque de primera se le termina yendo arriba, pero el primer aviso fue de Nacional. La pelota para el fondo, le pega Rossi, tiro de portería para la visita. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. A todos ponerle Pistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Pistoni, tecnología en lubricación. La pelota sobre mitad del terreno, viene buscando esa pelota Cáceres, deja sobre punta zurda, y está dejando cortita para arriba, levanta el centro, pelotazo largo para el fondo, arriba se mete Thiago Caballero, está llegando de cabeza, pica larga, se le va. Esa pelota, finalmente saque de costado, en defensa pertenece a la visita Meliano. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, punta derecha para la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pasate al Paco Fortini, aproveche y probá ya el Paco Fortini con etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota arriba sobre mitad del terreno, viene parando con el pecho, juega Alfaro, levanta la cabeza, botín derecho, juega pelotazo largo para el fondo. Está marcando Gutiérrez para Meliano, pone para Areco. Areco perdía, sale bien Caballero, pierde, va al piso. No hay falta, no dijo el juez. La pelota para la academia, se mete bien ahora Lugo. Le pegó, tiró el buscapié, remata el arco. Gol. Arévalo, gol de Nacional, entró en área, se mete Arévalo, la pelota al buscapié de Gaona Lugo, se metía sobre punta derecha la pelota al ras del piso y se mete dentro del área. No festeja por su pasado precisamente en este equipo, pero sí festeja finalmente Arévalo el gol. Ahí está la presencia de Arévalo. ¿Sabe cómo está la cosa? Está ganando Nacional, le gana Meliano por 1-0. Tempranito del partido, sí, qué buena incursión por la derecha, pero tenemos que ir a la muy buena acción también de Gustavo Caballero, que roba una pelota en el medio vital, crucial, y a partir de allí la descarga para la derecha con Gaona Lugo, que cruza, llega Caballero en el primer palo, no puede, pero en el segundo lanzándose, sí. Gol de goleador, apareció para empujar esa pelota, para meterla hacia el arco de Atlántida. Sí, arco que da hacia la cancha de Atlántida. Allí se concreta el gol de Nacional. Señoras y señores, de atropellada aparece Rodrigo Arévalo, temprano del partido. Acá en casa manda la academia, dice el tricolor. Tempranito 1-0. Momento del gol. 3 minutos, primera etapa. Nacional gana el partido por 1-0. Torneo intermedia, fecha número 1, ya fue la segunda parte en el Cota Vázquez con gol de Edgar Villalba. Santaní le gana 1-0 a Tempetarí. Correcto, muy bien. Está ganando la academia, pelota larga. Repito, ya los muchachos están a través de mi espacio. Se están conectando, así que saludo para todos ellos. La pelota sobre punta derecha, tiro de esquina, corresponde a la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubiloc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Nacional le gana a Meliano por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Gana la Academia por 1-0 aquí en la visera. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, todas las carreras están habilitadas por el CONES y carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas 2024 con matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.edu.py. En este mismo escenario para mañana, Sportivo Trinidense de local ante Cerro Porteño. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. La pelota sobre punta derecha, saque de costado. En ataque pertenece a Sportivo Meliano. Recordando que Tacuarí con General Caballero terminó 1-1. De esa manera terminó el partido en Villaliza. La pelota sobre punta derecha, tiene bien, domina, le pega Freddy Vera, pelota larga al medio. Hay golpe de cabeza, pelota, rechazo corto. Viene buscando esa pelota, el hombre tricolor, pelota para Gaona Lugo. Juega bien para Blas. La pelota de Cáceres, juega de zurda. La pelota por arriba larga. Arriba la marca de Báez y corresponde saque de costado en defensa para el tricolor. Inscribite en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Santanil está ganando, sigue 1-0 frente a Tembetarí, Gerardo. Sí, señor, ahora 5 de la etapa complementaria con gol de Edgar Villalba. Sobre cierre del primer tiempo, Santanil gana 1-0 a Tembetarí. Recordando, Gerardo, que San Lorenzo debutó, ganó 2-1 frente a Martín Ledesma. Sí, señor, con goles de Joel Jiménez y de Felipe Rivarola. Miguel Busto hizo el único tanto para el equipo de Capiatá. Correcto, Gerardo, pelota sobre punta derecha, tiene Blase. El pelotazo sonoro arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega bien Sportivo Emiliano. Está sobre esa zona del campo de juego, se metía Maíz. La marca, pelota al medio, vuelve a ganar el Piro. Le va a pegar sobre punta zurda. Esa pelota lo hace rebotar a Gaona Lugo. Hay golpe de cabeza del Piro, colocó, tiró pelota al medio. El rebote corto. A ver, la tiene Franco, levanta arriba, juega bien sobre costado izquierdo. El centro por arriba, no pudo Leo Villagra. El rebote le queda a Maíz, tiene el 5, toca la pelota a la visita. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Nacional por ahora el partido por 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con papeles paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Y la pelota para Toral, juega bien Ameliano, puede empatar o no, tiene el Piro, levantó, tiro, lo hace rebotar en esa zona Blase. Y corresponde saque de costado para la visita. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguros. La Academia gana por 1-0. En Comecipar podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con una tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Y la pelota al arco, le pegó Maíz. Atento el arquero Francisco de la Academia. Tomando el rebote. Maíz allí, le queda una pelota viva, termina sacando ese remote sin complicaciones en un tiempo muy seguro, Anthony. La pelota para el fondo, sale el portero tricolor. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparás ya y protege tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Señoras y señores, gana la Academia por 1-0. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crespo. Este domingo, gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Llámanos al 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. A ver, la pelota al área por arriba. Va buscando esa pelota Gutiérrez. Marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Robelog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Nacional gana Emiliano por 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
La pelota por arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca en esa zona Núñez, dejando cortita, pelota sobre mitad de terreno, pelea en esa zona, tiene May. May soltó, colocó para el Pino Contreras. La pelota de Gauna Lugo, cuidado, ¡epa! Gauna Lugo, ¿qué hizo? Gauna Lugo, Francisco. Bueno, y confiado, esa pelota para atrás. Sí, allí casi terminó en un blooper. Anthony salió a apagar las intenciones, se quedó con esa pelota después del bote. La pelota por arriba de Anthony, pelota negra por arriba por elevación, golpe de cabeza de Gutiérrez, dejando la pelota para Alfaro, se mete bien sobre punta derecha, va por el piso, no hay falta, no dijo el juez. La pelota por mitad de terreno, presionaba la acción, ahora sí, al piso Gauna Lugo, está sentido Gauna Lugo, el árbitro para el juego, vamos a ver si sanciona falta o no. Por ahora observa al volante tricolor, gana la Academia por 1-0. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Para mañana, Gerardo, 2 partidos de la intermedia para el sábado. Mañana más partidos para el torneo de la división intermedia, sí señor, y ambos a las 10 de la mañana se enfrentarán primeramente los equipos de Colegiales Santa Encarnación y a la par Fernando de la Mora ante 3 de febrero. Correcto, muy bien. Mañana en este escenario, Trinidense será local frente a Cerro Porteño. El partido va a arrancar a las 6 de la tarde. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota sobre punta derecha tiene Franco, domina Fabián Franco, le va a pegar esa pelota. Marcaba en esa zona, caballero. Saque de costado. Señoras y señores, pertenece al equipo visitante. Sector preferencial, saque de manos para Meliano. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. La próxima semana, Gerardo, estos equipos van a volver a jugar por la fecha 2 de la Copa Sudamericana, Gerardo. Sí señor, este día martes, 18 horas en Sao Paulo, Corinthians va a recibir a Nacional. Por su parte, Ameliano también, este mismo día martes, 20-30 horas en Uruguay ante Danubio. Correcto, muy bien, excelente. La pelota por mitad del terreno, zona media, tiene Blas, colocando bien de zurda. Y está dejando la pelota por de cancha, presiona, busca el 6. La pelota de Alfaro. Alfaro tiene, juega para Arevalo, gira bien, cuidado que le va a pegar Rodrigo. Está dejando bien pelota sobre punta zurda. Hiciste la Academia con Caballero, le pegó. Mal remate, Francisco, en esa acción. Terminó, sí, cerca de la cancha de Atlántida esa pelota, arriba, mal, afuera, por parte de Gustavo Caballero, que sí, que la intención era buena, pero en la ejecución salió mal, demasiado abajo la toma y con excesiva fuerza, arriba, mal afuera, esa pelota por parte de Gustavo Caballero. Señoras y señores, saque de portería para Meliano. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. Bueno, Bernay está debutando, ya lo hizo Francisco en Copa Sudamericana, sí. No pudo ante Argentinos Juniors. Lo está haciendo por el campeonato Víctor Bernay. Estamos observando, dicho sea de paso el técnico de la Academia, por ahora está debutando con victoria, Francisco. Muy tranquilo, parado. El que sí está intranquilo es Pedro Alcides, que está allí sentado, ¿qué digo? Parado también, dando indicaciones, y cuando aquí va justamente Richard Torales. La pelota para Freddy Vera, se mete bien Vera, marca en esa zona Rivas y será tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el equipo local por 1-0. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Finalmente saque de costado sobre punta derecha. A ver, Franco, la pelota dentro del área, arriba, golpe de cabeza. La pelota la marca tiene Gauna Lugo. Va soltando punta derecha, avanza para la Academia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota por el fondo, va buscando lentamente en esa zona Núñez. Pelotazo largo del capitán de la Academia. Arriba la pelota sobre mitad del terreno. Pelota sobre punta derecha, viene buscando el Pino Contreras.
entrena. La pelota del Perú movió, se equivoca. Vuelve a ganar en ese rebote. Tiene Areco. Areco para Meliano, juega bien. Pelota sobre zona derecha. Está llegando cortita la pelota Freddy Vera. Levanta la cabeza, botín derecho, juega bien. Está dejando la pelota. Franco se equivocó. La pelota larga. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Robilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. En Nacional le gana Meliano por 1-0. Y su seguros Chaco. El único gol del partido por ahora, Rodrigo Arevalo. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cómo es el partido hasta ahora, Francisco? Bueno, hasta aquí Nacional con el pleno dominio, también hay que decir. Y de a poquito va saliendo el conjunto de Ameliano, que intenta, pero que está demasiado impreciso. Lo veo mejor en el medio campo, lo veo mucho más intenso, preciso al conjunto de Nacional, que está ganando el partido. La pelota arriba, por la media cancha. A ver, la tiene Maíz, golpe de cabeza. Pelota para Areco, juega sobre punta zurda. La pelota por arriba. A ver, la tiene, baja de cabeza Caballero, presiona arriba. La marca de Ojeda, pelotazo largo arriba sobre mitad del terreno. La pelota le va a caer Alfaro. Alfaro tiene, se equivoca, pelota con el pecho, juega Torales. Va por el fondo, baja. Va buscando lentamente Cabrera, juega su arquero. Pelota para el fondo para Rose. Mega descuentos en Punto Forma. Hoy y mañana sábado tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Ingresa a puntoforma.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye en la Costa SRL. La pelota larga. A ver, la viene buscando Blasi. La pelota de Blasi le pegó, tiró. Pelota larga al fondo, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad del terreno. Pelota al medio. A ver, la tiene Gaula Lugo. Juega para Blas Cáceres. La pelota de Blas para bien. Le va a pegar de zurda. Amaga, se mete bien. Juega la pelota para el fondo. Está recibiendo Ojeda. Ojeda levantó la cabeza. Juega para Blas. Otra vez sobre punta sur, va al piso, juega bien, la pelota es muy buena, está dejando por la media cancha para Alfaro. Alfaro tiene, juega pelota larga arriba, se mete Blasi, cuidado con él, corre Blasi, la pelota lateral derecho, amagó, lo hace rebotar al Pino Contreras, saque de costado para el tricolor. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-60-60, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y sin dudas la clave para Nacional está por los costados. Por la derecha lo tiene a Gaona Lugo, por la izquierda lo tiene a Gustavo Caballero, los dos con mucha velocidad. Hasta aquí no lo pueden parar. Muy bien, la pelota en zona derecha en ataque, pertenece al tricolor. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pombeles paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tacuarí con General Caballero en Villaliza. Terminó igualado a 1. Fútbol argentino, Vélez de local empató 0-0 ante Argentinos. En el equipo local fue titular el ex porteño Claudio Aquino. Ariel Gamarra lo hizo en el equipo de Argentinos. A ver, ganó Freddy Vera, colocó el pase al medio, está el empate, no, gol, 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 Leo, gol. Del Sportivo Ameliano, el gol de Leo Villagra. Se mete Leo Villagra, el gol festeja ganando. En zona derecha se escapó Freddy. Repito, Freddy Vera se ganó la posición en esa zona derecha para el equipo del Sportivo Ameliano. El pase al medio solo define, no pudo desviar esa pelota Anthony Silva. El gol de la visita, el gol de Leo Villagra. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Ameliano 1. Y en una pelota larga, sí, porque decíamos que Nacional lo tenía controlado. En una pelota larga por el sector derecho, arco que da hacia la avenida Novena. Y allí, por el sector de Dani Rivas, termina transitando esa pelota. No llega, se tropieza, termina perdiendo pie Dani Rivas y aparece el espacio para Freddy Vera, que ataca el espacio, se mete al área hasta el fondo, parecía pelota controlada por Dani. Terminó perdiendo el pie Rivas y allí roba muy bien Freddy Vera, termina metiendo el centro atrás.
Sí, y solo, con el arco a su disposición, prácticamente sorprendido los de Nacional. Aparece el gol de Leo Villagra, 33 para él en la espalda, apareciendo para empujar solito y solo esa pelota. 1-1 ahora la visera. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubilok, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguros Chaco. Amonestado Areco. El árbitro José Méndez exhibe la tarjeta amarilla a Areco. Al volante Dameliano, tiro libre para el tricolor. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas, televisores, celulares, aires, heladeras, parlantes y mucho más. Llámanos al 519-4000 o ingresá a bristol.com.py. Como Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de gracia y de garantía. Especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como Tire. Encontrarlas en Chacomer y distribuidores en todo el país. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Trinidense Cerro Porteño. Acá en este escenario deportivo, 18 horas y de fondo. Juega el puntero Libertad. Reciba Guaraní. 20-30. En Argentina, entretiempo, Independiente de visita le gana a Banfield 1-0 en Independiente. Está jugando Gabriel Ábalos en la visita, suplente Cristian Núñez. Sigue en el piso, se recupera lentamente Rivas. Recordando que San Lorenzo en la intermedia debutó ganando 2-1 Martín Ledesma. Y Santaní por ahora le gana a Tempetarí por 1-0. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeño. Tiro libre para Nacional. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Proba sus puntos estrías y su efecto calor. Control of Viewer. ¿Qué le pasa al árbitro, el intercomunicador? Algo falla, Francisco. Hay problemas en el Intercom. Sí. Y ayer Intercom. el Intercom, sí. Vinieron a colocarle bien a José Natanael, árbitro del partido. Allí está la gente encargada del sonido, de la puesta técnica, en este caso. Y se retrasa, todo esto se retrasa. Sí, ahora le cambian el auricular, es un problema con el auricular. Vos sabés que cuando el auricular no anda, Diego, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, por suerte nosotros lo tenemos a Damián. Bueno, muy bien. Tiro libre, señor. ¿Qué pasó? A Dami. Dami, sí, Dami. Abajo tuyo está Dami. Tiro libre para Nacional. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Bésense. Está dos gradas abajo tuyo. Que no se entienda, man. Abajo, en la butaca de abajo, por Claro, favor, por eso, aclará, Diego. no, por eso. Hay que corregir. Sí, Ok. señor. Por eso, sí, señor. Es así, en la butaca de abajo. 2 asientos, un poco más abajo se encuentra Dami. La pelota acá, tiro libre para el tricolor. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, ahora sí, todo listo, le va a pegar Rivas. Le va a pegar esa pelota Rivas, el lateral izquierdo que tiene Nacional. El árbitro José Méndez va a autorizar. Repito, el partido está igualado a 1. La pelota larga para el fondo, seguro atrapa la pelota el arquero Rose. Con CNT 1.500 millones más una Audi Q2, una Toyota PZ4X. El pozo misterioso, sale un New Kona híbrida y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. La pelota sobre mitad de terreno, tiene Maíz, domina bien sobre mitad de terreno, zona media. A ver, la pone bien esa pelota, la arriba, zona puntos, una para el Pino Contreras. El árbitro dejó seguir reacción. La pelota para Blase, tiene Blase para la academia. Juega bien sobre la punta derecha para Gaura Lugo. La pelota de Gaura Lugo va por el medio y pone la pausa. Dejando bien, jugó para Alfaro. Arriba, golpe de cabeza, pelota sobre costado izquierdo, va por el medio. Le va buscando bien la pelota el Pino, coloca bien. La pelota media cancha para Freddy, va por el piso Freddy Vera. El árbitro pita la acción, la falta y es tiro libre para la visita. En Electroban, televisor HD Play de 43 pulgadas en cuotas de 225.000 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados hasta en 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban.
Pechugón. Cerquita del minuto 25 de la primera parte. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. La pelota arriba sobre punta zurda. Vamos a ver, llega esa pelota Franco. Dejando bien esa pelota cortita, recupera Caballero. Juega para Nacional arriba, punta derecha, muy bien de primera. Y está bajando para Gaona Lugo. La pelota de Gaona Lugo. Pone pelota larga arriba, cambió de frente. Epa, choque de cabezas acá, Francisco. Sí, cuidado, porque cayó muy mal Thiago Caballero y cayó muy mal Hugo Fabián Franco. Los dos, el que llega primero a la pelota es Franco, pero lo termina tocando es parietal contra occipital, en la parte de frente contra la parte de atrás, para que se entienda, en el cráneo, los dos caídos. En este momento, partido parado. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Robilog, alarmas, estés donde estés, indica. Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 1-1. Y su seguros Chaco. Mismo marcador, terminó de esa forma Tacuarí, General Caballero en Villaliza, terminó igualado 1. Mañana prosigue la fecha 12 del torneo de apertura con 2 partidos, pero antes de 18 horas en cancha Nacional Triniense se repitará Carlos Polo Benítez y en el bar estará Fernando López. Sí, señor, y el domingo para 2 partidos, Sol de América, Olimpia, 17:30 y de fondo 2 de mayo, Luqueño, 20 horas en Pedro Juan. Con tus tarjetas de crédito Bancop de los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancop decrece desde la raíz. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy hasta el 50% con todas las formas de pago. Llama al 627-7000 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. Estamos con la información. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Continúa la victoria de Santarián ante Petaré, Gerardo. Sí, señor, 24 del segundo tiempo en el JJ Vázquez. Persiste el triunfo del local Santaní 1-0 ante Tempetar. Gerardo. Señor. Ganó el Rayadito, Gerardo. Y es novedad, sí, señor. Con goles de Joel Jiménez y de Luis Felipe Rivarola para el equipo de Rubén Maldonado. Miguel Busto hizo el único tanto para la Nata en el Martín Ledesma. Apareció el Pipe Rivarola. Sí, señor. La pelota sobre punta zurda. Va saliendo Gutiérrez, juega. Son izquierda. Gutiérrez tiene para mediano. Puso pelota larga a mitad de terreno. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benita Eusebio Ayala. 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, sale Ojeda. La pelota de Ojeda tiene zona derecha. Está dejando cortita la pelota para arriba. Levanta la cabeza, pone la mague. A ver, otra vez pelota al fondo. Va resolviendo Ojeda. Ojeda tiene pelota. A ver, sobre punta derecha. Dejó para Núñez. Núñez para Ojeda. Arriba le pegó y no se equivocó Ojeda. Pelota arriba, va con el pecho. Juega bien contra el Piro. Está dejando por media cancha. Movió para Torales. Toca bien ahora Meliano. La pelota de Areco. Areco jugó para ver a la pelota de Freddy. Sigue, va al piso. No, dice el árbitro. No hay falta. La va buscando Caballero. Tiene Caballero para Nacional. Amaga. Se mete bien pegadita la raya. Toca, avanza la academia. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pompinos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Nacional y Ameliano están igualando 1. Carga Super 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Qué pasa, Francisco? Bueno, parate para hidratación, pero se cortó mucho. Se cortó primero, en este caso, por la caída. Primero el intercom. Después la caída, choque de cabezas. Y ahora de vuelta, el tema de la hidratación está bien, hay que hidratarse, pero ya en el tema del intercom, los jugadores se acercaron a las bancas a tomar agua. Después, cuando cayeron los compañeros, los dos, cada uno de los equipos se acercó a la banca a hidratarse. Bueno, manejo de partido. A ver, y volviendo al partido, ¿está parejo el partido, Francisco? Parejito, sí, así como refleja el marcador. El 1 tempranero, arranque, buen inicio de Nacional en el arranque. Y después hay que decir un descuido, un error defensivo de Dani Rivas. A él le terminan pellizcando esa pelota cuando parecía que tenía controlada la situación. Termina perdiendo pie y cae. Y a partir de allí, la habilitación de Freddy Vera, en este caso, para con... apareciendo allí, en este caso, y aparecía, y lo decíamos, Leo Villagra, que terminó empujando solamente ya esa pelota allí en el área chica
Los ex aparecieron hoy. Día de ex, viernes de ex. ¿Por qué? Sí, porque aparece primero Rodrigo Arévalo, ex Ameliano, y después apareció Leo Villagra, ex Nacional, viernes de ex. Bueno, muy bien, la pelota, bueno, vuelve el fútbol, señoras y señores, por ahora el partido sigue 1-1, Juan. Con el seguro de hogar de Panal Seguros tenés un seguro integral que incluye asistencia a mascotas y Fonomed 24 horas. Asegura tu hogar y tu familia con Panal Seguros. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Robilo Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 1-1. Y su seguros Chaco. Saque de costado en ataque, pertenece a la academia. Encara la ruta como un pro con la pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribiros al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Combatía el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. La pelota para el fondo tiene Anthony. Le pegó, tiró pelotazo, Nardo, el arquero de Nacional. Arriba pelota para el fondo, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad de terreno. Vamos a ver, offside. Arriba la bandera para Torales, tiro en directo para el tricolor. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemilla, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota sobre punta zurda, será saque de costado en esa zona. Observa el árbitro José Méndez, saque de costado en defensa o será tiro libre. Pita la falta finalmente. El árbitro dice que es falta, le pega al arquero Rossi. Tiro libre para Meliano. En la ciudad de Villa contamos con zona residencial con salida, ruta importante como Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota larga, pelotazo largo de Rossi. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno. Va buscando esa pelota lentamente. Arévalo tiene bien para el tricolor. Pelota larga, qué pelota le puso bien esa pelota Caballero. Se metió Caballero, marca Franco. Gana bien para Meliano. La pelota era para Freddy Vera. La va buscando Vera. Vera colocando bien para Torales. Cuidado con Ameliano buscando el segundo. Torales le pegó. Se desvió. No se fue la pelota. Richard tiene, puso al medio. La marca de Ojeda. Pone para Blas. ¿Qué pasó, Francisco? Se pone lindo partido porque se hace de vuelta. Salida para Gustavo Caballero y terminó cortando muy bien Fabián Franco. Del otro lado en la respuesta, salida rápida para Richard Torales. No pudo cruzar a tiempo. Llegó el cruce defensivo también allí. De ida y vuelta al partido ahora. Señoras y señores, el partido se mantiene 1-1. Informe médico de Talleres, dice Ramón Sosa sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y será baja por 3 semanas. 3 semanas de baja, Francisco, para Ramoncito Sosa. Sí. Lamentablemente. Pero lo bueno es que, hay que decir, llega para la Copa América. Totalmente es así, pero al medio el partido se mantiene 1-1 en la visera. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía de calidad al precio justo. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori con el pedido al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. ¿Qué pasó acá, Francisco? Nada, realmente. Se ajusta reglamento porque toda mano que provenga de un rechazo de un compañero no será sancionada, dice el reglamento. Bueno, fue lo que ocurrió. Bueno, muy bien, la pelota para arriba, sobre punta sur, tiene arriba para la academia, está dejando esa pelota sobre mitad de terreno, pelota sobre media cancha, a ver, movió Thiago Caballero, pelota al fondo para arriba, toca, la pelota al fondo, sale Nacional. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000 en la Paraguaya Inmobiliaria S.A. en la Universidad María Serrana. Todas las carreras están habilitadas por el CORES y carreras acreditadas por la ANEAES. Inscripciones abiertas 2024 con matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.edu.py. La pelota sobre punta derecha para Blase. Le pegó, tiró pelota larga por media cancha. A ver, recibe bien Arévalo. Arévalo paró la pelota, gira Rodrigo. Está por la media cancha, juega bien. Pelota por el piso. Está dejando cortita. A ver, la tiene Gauna Lugo. Levantó, tiró, dejó correr esa pelota Rossi. Y será tiro de portería para la visita. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021 200
936-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Al Sol Seguros siempre te acompaña. Señoras y señores, tiro de portería corresponde al Sportivo Ameliano. Tacuarí con General Caballero en Villaliza. Terminó el partido 1-1 el compromiso. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Saque de costado sobre punta derecha, el ataque pertenece a Ameliano. La pelota para Franco, puso bien, dejando para Torales. Falta de Blas Cáceres, comete falta Cáceres. Blas comete falta, punta derecha, tiro libre para la visita. La cooperativa Comecipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria el domingo 7 de abril en el Centro de Convenciones Mariscal. Para más información llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Señoras y señores, ya estaremos marcando el tiempo de juego. Tiro libre, pertenece a Ameliano sobre punta derecha. Le va a pegar Franco, le pegó, tiró. Pelota pasada. ¿Qué pasó? No llegó nadie para conectar de cabeza, Francisco. Nadie para aprovechar, sí, porque el centro de Franco era muy bueno, con mucha rosca y saliéndose para el área, para el punto penal. Centro de esos que gustan a los cabeceadores. Bueno, aquí terminó dilapidando la opción Ameliano. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Ropiloc Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está empatado, bueno. Y su seguros Chaco. La pelota arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Gutiérrez, pelota para el Piro Contreras, va sobre el costado izquierdo, se baja para el Piro, le van a cometer falta, no, dijo el juez, pelota sobre punta derecha, se va a un costado, esa pelota es lateral en defensa, pertenece a la academia. Utiliza el mortero con elevación Sicahual 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas, tu casa con Sica queda bien. En Cantabria S.A. promoción de adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333 en Charles de Gol 2034, Cantabria S.A. La pelota por el fondo tiene Gutiérrez, pelota al área arriba, va por la media cancha, presiona, busca la salida arriba. Rivas pone para el fondo para Ojeda. Ojeda por la media cancha, movió para Alfaro, pone pelotazo largo. Se equivoca Alfaro, tiene Franco, qué pelota le puso a Vera. La pelota de Freddy, a ver, se mete bien, zona derecha. Ataca Ameliano, busca el segundo. Escapó, tiene Franco, domina bien, levanta la cabeza, juega punta derecha. Otra vez lo habilita bien, lo habilitó a Vera, colocó el buscapié. La pelota, la marca le queda a Vera. Insiste, juega Ameliano, cuidado. Franco le pegó, jugó al medio el Piru, levantó el centro, pelota arriba, tiro de esquina, Francisco. Cerquita Ameliano, qué buena la sociedad entre Fabián Franco y entre Freddy Vera. Franco que está muy fino con ese pie derecho y el Piru que no pudo resolver, obvio. Le queda mal para la derecha, es muy zurdo, termina lanzando un centro muy pasado y ojo que Ameliano a peligro al segundo. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota al Piru, tiro de esquina, busca ahora el segundo Ameliano. Pelota larga para el fondo, golpe de cabeza, juega al medio, no pudo Gutiérrez. La pelota le queda a Blas Cáceres, movió, entregó pelota, el rebote corto acá en área Freddy Vera. La pelota de Vera, qué pelota puso bien, cuidado con esta. Insiste el Piru, le va a pegar, amagó, ahora sí colocó, se mete por remedio buscando el segundo, el Piru va a derecha, coloca el centro, arriba golpe de cabeza, rebota al arco, le pega en esa zona Areco, pelota en zona izquierda, sale Núñez, sale para el tricolor, pelota del fondo. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Yala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo ves el partido hasta ahora, Francisco? Y ha crecido Ameliano, hay que decir, porque por las bandas también tiene fútbol muy parejito el partido. Se empezó a soltar Freddy Vera, empezó a hacer preocupación por la derecha. Estamos llegando al minuto 38 de este primer tiempo. La pelota Thiago Caballero, tiene Thiago, se mete bien para la academia, pide Gaona Lugo. A ver, movió, gana bien, pelota zona derecha, buscando el segundo. A ver, tiene Blasi, amagó, colocó bien para Gaona Lugo. Está extremo derecho, le puede pegar o no, juega para Alfaro, le va a pegar o no. Alfaro tiene, Alfaro juega otra vez para Blas. Está sobre punta zurda, movió de zurda. ¿Qué pasó con ese pase, Francisco? Y es que estaban todos en offside, los compañeros, y al quedarse sin chance terminó regalando esa pelota Blas Cáceres, que ya tenía
para soltar antes, es cierto, pero hay un segundo de pérdida de tiempo en los volantes en este caso. Primero Alfaro, después Blas Cáceres, llegó Nacional, respondió a la contra de Ameliano. Está lindo el partido, Diego. Es así, pelota al fondo, será tiro de portería para Ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota para el fondo tiene Ojeda. Ojeda sale por el fondo, juega para Anthony Silva. A ver, miro el cronómetro. Muy cerca del minuto 40 de esta primera parte. Repito, de la parte inicial por ahora. Ameliano Nacional están empatando 1-1. También mañana 20-30 horas en Tuyucuá se enfrentarán Libertad ante Guaraní, Pitará, David Ojeda y en la bar Gedi Díaz Zacarías. Y la pelota por el medio tiene Caballero, juega la marca de Areco, pelota larga arriba, punta derecha, se la saque de costado, en defensa para el tricolor. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el paquete de 10 litros. Proba jugo Zuco. Este domingo gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de venta, precio de remate. Llámanos al 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. A ver, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Robilog Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido se mantiene 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota para Blas Cáceres, juega bien. Pelota sobre punta zurda, tiene arriba. Domina bien, pelota por el piso, como vio de primera. Está dejando para Blas, la pelota de zurda. Juega bien, de primera Gaona Lugo. Arévalos, Gaona Lugo, tiene, le corta en acción. Le robaron esa pelota, tiene el Pino. La pelota del Pino Contreras, juega bien Alberto Contreras. Está dejando esa pelota para el fondo, va por el piso. Falta, pita José Méndez. Al piso se iba Leo Villagra. Y estero libre para la visita. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad pasa. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Corresponde tiro libre para la visita. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con información personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Continúa la victoria de Santaní 1-0 ante Tepetaré, Gerardo. Sí, señor, 39 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de local. Santaní 1-0 ante Tepetaré, gol de Elgar Villalba para el equipo local. Correcto, muy bien, saca de costado en defensa, pertenece a la academia. A ver, gira Alfaro. Alfaro con esa pelota juega para Anthony Silva. Le va a pegar Anthony. Va con cabeza levantada, juega punto derecha. A ver, repegó, tiró pelotazo largo arriba. Pelota por media cancha, golpe de cabeza, pelota zona media. Avanza bien ahora Nacional. Va por el medio para Blas Cáceres. La pelota de Blas, levanta la cabeza, juega de zurda. Está dejando cortita para arriba, la pelota de arriba, pone el freno, pone la pausa. Otra vez para Blas, va tocando la academia, pelota a mitad de terreno. Ya pasó la frontera, campo rival de Ameliano. Otra vez entregando la pelota para Núñez, va el capitán. Jugó de primera, busca la acción. No pudo Alfaro, va por el piso, falta no, dijo el juez. Ahora sí pite la falta y será tiro libre para Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. Con las motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. De a poquito, Francisco, termina la primera parte. Así es, un entretenido primer tiempo, hay que decir, porque los dos no renunciaron para nada al ataque y por los costados se vio mucho fútbol. La pelota de Areco, juega otra vez, costado izquierdo, avanza Cabrera, se metió, pelota costado, a ver qué dice el árbitro, corresponde lateral y pertenece finalmente a la visita. Unisal, sede central, España 330, Santorín sin filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina. Cada copa es un brindis por la amistad. De contactos al 0994-603-777. San Lorenzo, la intermedia, San Lorenzo Rayadito le ganó 2-1 Martín Ledesma. Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarber oficial. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Santaní le está ganando a Tepetaré por 1-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9.
Cáceres. La pelota para Blas Cáceres, puso bien, pelota Solano de zurda, pelota para el fondo, marca en esa zona más, saque de costado rápidamente, busca la academia, a ver Rivas para el saque de mano cerca del sector preferencial, está sobre punto sur el saque de mano, está bien, dice Blas pone para arriba, la pelota arriba, amaga bien, se mete arriba sobre punto zurda, la pelota larga, zona derecha, a ver la tiene, juega, pelota para el fondo para el tricolor. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas, ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de A oportunidades. ver, Arevalo le pegó, tiró. Rossi tapó el arquero Rossi. Remate de zurda de Arevalo, Francisco. Clarita la tapada de Rossi aquí, vital porque era el segundo frente a Arevalo que terminó marcando en esta. Aquí había falta, me parece se tira, dice José Méndez en esta, siga. Pero tras un error defensivo, la dejó pasar Freddy Vera pensando que estaba un hombre atrás suyo y allí se terminó de meter. Arevalo terminó sacando el remate, tapó muy bien Rossi abajo, era complicadísima. Muy bien, pelota al costado, lateral en defensa, pertenece al equipo visitante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloca, la remas estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido se mantiene 1-1. Y su seguros Chaco. La pelota para el fondo tiene Baez, juega esa pelota punta derecha para Franco. Franco movió, dejó suavecita, pelota para Areco. Este pone pelotazo largo al fondo, viene parado con el pecho, juega bien. La pelota Richard Torales, amaga Torales, puso al medio. Lo hace rebotar al hombro de Nacional. Pelota en zona derecha, pertenece a la visita, saca de costado. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Venía a Bristol y aprovechar las super ofertas. Televisores, celulares, aires, heladeras, parlantes y mucho más. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. El partido se mantiene 1-1. Kumotire, única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumotire. Encontrarlas en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Señoras y señores, da poquito va terminando la primera parte. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortizar y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizar. De poquito termina el primer tiempo, Juancito. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Y las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion. Proba sus puntos esterías y su efecto calor. Control Love of You Are. La pelota para el fondo. A ver, juega bien, mitad de terreno, zona media. Areco tiene, va por el piso, falta ahora, pica. José Méndez, será tiro libre para Meliano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tiro libre para la visita. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota PZ4X, el pozo misterioso, sale una New Kona híbrida y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. La pelota sobre punta derecha, tiene Torales, amago, se mete bien Richard Torales, tiene, colocó al buscapié. Pelota bien, también le queda a Freddy. Cuidado con esta para Meliano, deja bien para Franco, le pegó, buscó el arco, Anthony. Desvió esa pelota al tiro de esquina, Francisco López. Les decía que andaba bien esa dupla entre Freddy Vera y Fabián Franco. Aquí de vuelta se juntaron, Fabián saca el remate y termina complicando. Anthony Silva la sacó al córner. Tiro de esquina, corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, repito, el partido está igualado a 1. Le va a pegar el Pino Contreras. Lo último, minuto 47, cerca al minuto 48. A ver para Meliano. Pelota arriba, seguro para Anthony Silva, atrapa la pelota. Ferro Parecida, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, en Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferro Parecida, 42 años construyendo contigo. En Electroban celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. ¡Le pegó! Arevalo se desvió esa pelota. ¡Qué disparo!
Hubo un desvío en esa zona, Francisco. Se terminó desviando y toca Rosa esa pelota en el hombre, en Gutiérrez. Sí, termina desviándose en Gutiérrez, por eso toma un efecto raro. Esa pelota se va metiendo hacia el arco y terminó complicando y mucho, que mucho lo termina complicando en este caso a Rossi, que tiene que volver tras sus pasos y desesperado vuela y la sacó a un costado. Acaba de salvarse Ameliano. La pelota al fondo, tiro de portería para la visita. En Electroban celular Samsung A05, 64 GB, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señoras y señores, se cierra primer tiempo con este empate nacional Ameliano 1-1. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, el comentario de Francisco López en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, al término de los primeros 45 minutos, 1 para Nacional, 1 para el conjunto de Ameliano en un entretenido partido. Hay que decir también porque tuvieron sus chances ambos de desempatar esta situación. En este caso, porque primero sí, el que arrancó bien fue Nacional, definitivamente. Buen arranque, buen fútbol, buen manejo de pelota para el conjunto albo, que tenía controlada la situación en el arranque, decíamos, y después eso se ve reflejado justamente en ese primer gol. Apenas 3 minutos de partido, nos estábamos acomodando, literalmente nos estábamos acomodando al partido y termina robando, durmiéndose en el primer gol. Nacional muy vivo, muy despierto. Gustavo Caballero terminó durmiéndose en el medio Ameliano. Le roban una pelota desde atrás, en salida, y termina imprimiendo velocidad allí Gustavo Caballero. ¿Qué hace Caballero? Levanta la cabeza y descarga sobre Gaona Lugo. Gaona Lugo que gana el fondo y después manda al centro. Un centro rasante, de esos que duelen, digo bien, entre el punto penal y el arquero, el área chica. Allí esa pelota cruza. Y a partir de ese momento complicaciones, sí, porque primero no llega Thiago Caballero, no llega el propio Gustavo Caballero, y en el segundo palo lanzándose desesperadamente desde atrás aparece, sí, el autor del primer gol, Rodrigo Arévalo, pícoro, le dicen a él, terminó empujando esa pelota de atropellada y tempranito Nacional, apenas a los 3 minutos ya abría el marcador, ya ponía el 1-0. El gol de Rodrigo Arévalo en el relato de Diego Iván Rubio. La pelota arriba sobre mitad del terreno, viene parando con el pecho, juega Alfaro, levanta la cabeza, botín derecho, juega pelotazo largo para el fondo, está marcando Gutiérrez para Ameliano, pone para Areco, Areco perdía, sale bien Caballero, pierde, va al piso, no hay falta, no dijo el juez, la pelota para la academia, se mete bien ahora Lugo, le pegó, tiró el buscapié, remata el arco, gol, Arévalo, gol. Nacional dentro del área, se mete Arévalo, la pelota al buscapié de Gaona Lugo se metía sobre punta derecha la pelota al ras del piso y se mete dentro del área. Arévalo, el gol, ahí está la presencia de Arévalo. ¿Sabe cómo está la cosa? Está ganando Nacional, le gana Ameliano por 1-0. Francisco López. Señor. Sí, señor. Torneo de la intermedia, fecha número 1. Se terminó el compromiso en el JJ Vázquez. Victoria de local con el solitario tanto de Edgar Villalba sobre el cierre de la primera parte. Santaní le ganó 1-0 a Atlético Tembetaré. Bueno, otra temporada de intermedia donde al menos en el primer partido gana Santaní. Sí, así es, tal cual, Francisco. Porque el año pasado también había arrancado con Humberto, ¿qué digo? Era con el Loro. Humberto Ovelar. Con el Chueco. Con Hugo Marcelo Ovelar, sí, señor. Sí, con Hugo Marcelo había sido. Que tuvo problemas con la dirigencia, ¿no? Con los... Exacto. Pasa que yo tengo una confusión entre los Ovelar
Hugo Marcelo Velar. Hugo Marcelo, bien Carapeguá, Francisco. Exactamente. Él había arrancado la campaña con Santani, muy buena campaña, ¿eh? Unas 7, 8 fechas donde había sido líder y después tuvo una diferencia con la directiva, se las picó y se fue. Y a partir de allí el equipo vino para abajo. Se quedó con las manos vacías, dicho sea de paso, Santani, una mala decisión. Exacto. Pero bueno. Y asumió después Robert Gauto. No, después vino una serie de entrenadores. Sí, exactamente. Sí. Así las cosas. Creo que después de Atra fue el equipo que más cambió. El entrenador Santani. Totalmente. O uno de los que más cambió. Sí, sí, sí. Bueno, así las cosas entonces. Si aquí repasábamos el 1-0, mi querido Pedro Gerardo, ya vamos contigo en un ratito con toda la info y con todo el fútbol que se viene también. Sí, El fin de semana, viernes, hoy, lo que pasó, mañana lo que va a pasar, fútbol argentino, fútbol brasileño, MLS. La gente pregunta, ¿lo quiere ver a Messi? ¿Cuándo juega Messi? ¿Lo quieren ver a Boca River? ¿Cuándo juega Boca River? Bueno, en un ratito con Gerardo y todo el repaso. Atento ahí, mi querido Pedro Gerardo. Y aquí decíamos que arrancó muy bien Nacional y a los 3 minutos ya ganaba 1-0, un partido tranquilo, un partido donde lo tenía controlado. Pero este equipo de Ameliano tiene esas cosas, ¿no? Se abroquela bien atrás, se para bien atrás, ensancha la cancha y a partir de allí te cierra los espacios y te liquida por las bandas. Y sí, por la banda derecha principalmente, porque hoy no está Zamudio por la izquierda, pero sí está Freddy Vera por la derecha. Otra vez buen partido de Freddy Vera, había mostrado lo suyo frente al Atlético Paranaense, al menos en ese primer tiempo, después todo el equipo cayó, pero corridas por la derecha, dolor de cabeza constante, sabes que cuando recibe ya se perfila él para encararte y eso es un problema para el defensor. Y si sos limitado como defensor, peor todavía. Y allí, por la derecha, una pelota filtrada muy buena de Hugo Fabián Franco, que está jugando un muy buen partido el 23, hay que decir, lateral por derecha él, de Ameliano. Metió un pase 3 dedos para el fondo, para el espacio. Arco que da hacia la avenida Novena, hacia el Súper, para que ustedes tengan una idea. Y allí, en ese espacio 3 dedos, la pelota viene cerrándose de vuelta hacia la línea. El centro se imponía, pero Freddy Vera, ¿qué hace? Vio que iba a perder la posición con, en este caso, el marcador por izquierda, con Dani Rivas, con Leonardo Daniel, que cubre el balón, que va al espacio y que pierde pie. Lo termina punteando, esa pelota a Freddy Vera, muy bien, inteligentísimo, le roba esa pelota, cae Dani Rivas dentro del área, la gente de Nacional pedía falta en ataque, tal cosa no existe, y allí queda todo el tiempo de espacio del mundo tiempo para pensar, espacio para elegir dónde poner la pelota. Freddy Vera, que hace mano a mano prácticamente, cerrado el ángulo con Anthony Silva, toca al medio. Y por al medio, ¿quién venía? Sí, venía el ex goleador de Nacional, Leo Villagra. Y los de Nacional saben que Villagra no perdona. Al fondo y adentro, a sacarla del medio, el gol del empate de Nacional, gentileza de Leo Villagra. Ganó Freddy Vera, colocó el pase al medio, está el empate, no, gol, 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 Leo, gol. Del Sportivo Ameliano, el gol de Leo Villagra, se mete Leo Villagra, el gol festeja ganando, en zona derecha se escapó Freddy, repito, Freddy Vera, se ganó la posición en esa zona derecha para el equipo del Sportivo Ameliano, el pase al medio solo define, no pudo desviar esa pelota Anthony Silva, el gol de la visita, el gol de Leo Villagra. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Ameliano 1. Fútbol a lo grande. Así las cosas, entonces, para este partido. Hasta aquí, 1 para el conjunto de Nacional, 1 para el conjunto de Ameliano. En el segundo tiempo esperamos más goles porque situaciones después de los 2 goles, ambos tuvieron. Una muy buena incursión por derecha, de vuelta de Freddy Vera,
el remate de Fabián Franco a las manos que la tuvo que sacar de urgencia, quemaba esa pelota Anthony Silva. Después la de Gustavo Caballero, que terminó pasando cerca. Después aquella jugada donde termina complicándose el portero Rossi. Un muy buen remate del propio Rodrigo Arévalo, que terminó sacando otra vez Rossi tras una complicación defensiva. Así fueron transcurriendo los minutos. Está para cualquiera de los dos, ¿eh? Le digo, aquel que no está viendo y está escuchando por Monumental, bueno, buen momento para poner Monumental y poner la tele también. Sí, ¿por qué? Porque es un lindo partido, es un ida y vuelta y estoy casi convencido de que vamos a tener más goles en el segundo tiempo. Faltó tiempo en el primero para la concreción de más goles porque se hizo de ida y vuelta en el cierre del partido, en el cierre de la primera etapa. Así los primeros 45 minutos, que ya esperamos a la segunda parte en este caso y a los equipos. Y vamos con Gerardo un ratito allí ahora sí para hacer todo el repaso. Y el señor Gustavito Lepí Sánchez, que se prepara de esta noche también. Viernes de soltero, dice Lepí. Bueno, lo dejamos ahí. Ya venimos desde Cancha Nacional, vamos a coordinación. Gracias, Francisco Luis. Sí, señor, así es lo que está justamente ahora pasando. A ver. Y sí. Primera fecha de la intermedia, hoy que arrancó bien temprano con el triunfo del Rayadito. San Lorenzo le ganó 2-1 a Martín Ledesma. Los goles para el equipo de Rubén Maldonado. Hablamos del conjunto del Raya de la ciudad universitaria. Primeramente marcó Joel Jiménez, aquel lateral izquierdo ex Sportivo Luqueño, y de Luis Felipe Rivarola, el segundo para el equipo local. Miguel Bustos sobre el final descontó para Martín Ledesma. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Ingresa a www.aposta.l. Apostala a ganar, lo cambia todo. Más con respecto al torneo de la división intermedia en su primera fecha. Hace instantes el Deportivo Santaní de local recibió al Atlético Tembétare. Victoria para el equipo albinegro de Santaní por la cuenta de 1-0 con el solitario tanto de Edgar Villalba sobre cierre de la primera parte. Santaní 1-0 le ganó al Atlético Tembétare. La mejor financiación te ofrecen Bancopp y Tapervilla. Podés llevarte un Ranger o un Territorio 2024. Bancopp crece desde la raíz. Descuentos reales en Farmacias Catedral. Hoy hasta el 50% en todas las formas de pago. Llama al 627-7000 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. Estamos esperando por los árbitros para la semana que viene de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Este día martes a las 18 horas en Brasil se enfrentarán Corinthians ante Nacional. 20 horas por Copa Libertadores en Tuyucuá, Estadio La Huerta. Ahí jugarán Libertad y el Deportivo Táchira. Carga Supra 95 aditivada mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online o llámanos al 218-4000 Caja Mutual. 4-1-1, 4 partidos el día martes, 1 el día miércoles y 1 para el día jueves. Seguimos con los partidos del día martes. A las 20 horas se enfrentarán Boca local ante Trinidense, esto por la Copa Sudamericana, y nos mantenemos en ese torneo porque media hora más tarde, 20-30 horas en Uruguay, Danubio ante el Sportivo Ameliano. Encara la ruta como un pro con la pickup Jim 4x4 en su versión automática. $29.990. Escribinos al 021-519-1000 con el respaldo Chacomer Automotores. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito, premium y suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El día miércoles, acción por Copa Libertadores de América, 18 horas, Grupo A, segunda fecha en la Nueva Olla, 6 de la tarde, repito, Cerro Porteño ante el Alianza Lima. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallamir, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Y para el día jueves a las 20 horas en Chile se enfrentarán estos por la Copa Sudamericana Grupo H. Los equipos 8 de la noche entre Coquimbo Unido y el Sportivo Luqueño.
En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Mañana prosigue la primera fecha de la intermedia con 2 partidos a las 10 de la mañana. Ambos encuentros, Fernando de la Mora ante el 3 de febrero, Marco Franco. El árbitro principal de este lance, y en el Lambaré Estadio, Luciano Zacarías. Colegiales la va a enfrentar a Encarnación. Arbitraje de Freddy Hermosilla. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. A todo ponele pistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Hasta el domingo 7 de abril también 2 partidos correspondientes a la primera fecha de la intermedia en la Arboleda. El Rubio Ñu ante el 12 de junio de Villalles. Arbitraje de Samuel Morales y con José Armoa como juez principal en el Estadio Municipal de Carapeguá. El local, el Potro Carapegüeño ante el Deportivo Recoleta. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, todas las carreras están habilitadas por el CORES y carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas 2024 con matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.edu.py. Y el lunes 8 de abril, 17:15 horas en el Ricardo Gregor Independiente Guaireña. Arbitraje de Gedidías Zacarías y con Edgar Galeano. 19:30 horas en la Chacarita. Estadio Tomás Vegan Correa, Resistencia ante Pastoreo. Cuando cargas Shell, le cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hasta cancha de Nacional, adelante, Diego. Gracias, muy amable Gerardo. Muy bien, estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue Torales, el 17 ingresa Zamudio con el 7, 14 se va de la cancha Areco, ingresa con el 30 Federica Alfonso, también modifica Nacional el 8 Velasco, vamos a ver, se va de la cancha Tiago Caballero en la academia, Juancito. Inscribite en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de la Actualanda, golazo de campeonato. La Actualanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. La Actualanda, campeones de punta a punta. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar la etapa final de este partido. Observa el árbitro José Méndez, se va ahí un poquito más arriba, se le aproxima el arquero Rossi. Algo está pasando, Francisco. ¿Por qué no da cómo arranca el partido el árbitro? ¿Qué está pasando, Francisco? Bueno, ahí llama al capitán, a Claudio Núñez. A ver, o es una bandera mal colocada o ocurre algo con la gente simpatizante de Nacional, porque va Claudio Núñez, que es el capitán, a hablar con la gente, detrás de uno de los árcoles. Pide tranquilidad. Ah, ok, bueno. Hay gente que está allí detrás del arco. Hinchas de Nacional. A ver, 1, 2, 10. Bueno, ¿se escucha, no? Clarito. Bueno, muy Ahí bien. está. Claro. Bueno, ¿se escucha, no? A través, sí. Perfecto. Entonces, bueno, se complicó. Bueno, muy bien, ahora sí, todo listo. Señoras y señores, claro, le dijeron de todo al arquero de Ameliano Rossi. Muy bien, arranca la etapa final aquí en la visera. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota Alfaro. La pelota Alfaro tiene, juega bien. Pelota solamente para Velasco. Jugando larga arriba. Pelota por el piso finalmente. La viene buscando Blasi. Le pegó, tiró pelota larga al fondo. Viene buscando Gutiérrez. La pelota al venezolano. Viene Gutiérrez para Ameliano. Le pega de zurda. Dejó correr la pelota a Zamudio. La viene buscando Núñez para el tricolor. Núñez, el capitán de equipo, levanta arriba. Pifia Gutiérrez, pelota arriba. Llega primero el defensor Bael. Desvía pelota a mitad de terreno, zona media. Insiste, gana
la academia. Pelota por media cancha, corre. El golpe de cabeza de Caballero. Juega a mitad de terreno. Zona a mitad de terreno. Tiene bien Federico Alfonso. Toca la pelota a la visita. En Comecipar podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con una tasa de interés del 8,9%. Con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota para el fondo va buscando Rossi. Tiene Rossi, le pegó, tiró pelota larga arriba sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza, marca en esa zona Núñez. La pelota para Maíz, tiene el 5, domina bien. Maíz jugando sobre punta derecha. Está dejando para Freddy, le pegó, tiró Vera. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. La pelota en zona derecha. A ver, va la contra, tiene Caballero para la academia. Corre, pide Caballero. A ver, corre él mismo. Tiene Caballero, pedía Arevalo. Falta. Acá para mí es falta, Francisco. Sí, para mí también. Ojo, porque quedó muy sentido Gustavo Caballero abajo. Y el que fue, tengo entendido, es Francisco Báez. Pero ahora, Tito, voy a bajar el ambiente. Un poquito, voy a bajar el ambiente. No importa, Diego. Es que Ahí está, es el ya está, ambiente ya de cancha. Vos sabés que acabo de preguntar porque me di cuenta. Hoy no están nuestras amigas, mis amigas. Tus amigas. Sí, mis amigas, las señoras, No, que no siempre están. suelen estar aquí frente a cabina. Y me No, no dice el están. querido Dani Troche, colega, me dice, no están, hoy abandonaron, me dice. Bueno, le voy a recordar la próxima entonces a las queridas hinchas de Nacional que hoy no están. Sí, correcto, son tus amigas. Dicho sea, para aclarar ese tema. Sigue en el piso el hombre de la academia, Francisco. Señora grande, No, 60 total, se años, entiende. 70 años. Sí, sí. Sí, se entiende, se entiende. Pelota en zona derecha. 1-1 está el partido aquí en la visera. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tacuarí con General Caballero terminó empatado a 1. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Pruebas del pack Fortini, etiqueta negra con Popilux paraguayo de sabor único. Es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Mañana en este mismo escenario van a jugar Trinidense, Cerro Porteño. El partido va a arrancar a las 6 de la tarde. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. La pelota sobre mitad de terreno, pelota zona media. Vamos a ver, tiene la pelota Gutiérrez. Gutiérrez con ese balón. Gutiérrez puso pelota larga al fondo, se equivocó. Pelota muy fuerte, largo arriba. Saque de costado, punta derecha. En ataque pertenece al tricolor. Fútbol mexicano, minuto 35 de la primera parte. Pumas de visita le gana 1-0 a Mazatlán. En el local están jugando Josué Colmán y Luis Totín Amarilla. El domingo para Sol América Olimpia. 17:30 de fondo en el Río Parapití. 2 de mayo frente a Sportivo Luqueño. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Este domingo gran remate en Casa Rosada, en Casa Central y sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Llámanos al 421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota va a un costado. La marca Blas, saque de costado, punta zurda en defensa. Pertenece al Sportivo Ameliano. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fopasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Y la pelota por arriba, va para el fondo, golpe de cabeza, juega en esa zona Núñez, pelota para Cáceres, pelota para Ojeda. Ojeda tiene, cuidado, se complicó. A ver, Zamudio, Anthony tapó la pelota de Leo y Anthony 2 tiempos atrapó la pelota. Pero qué horror de Ojeda, del defensor de la academia, Francisco. Se terminó complicando solito y allí intenta. Buena la reacción de Anthony, hay que decir que acaba de salvar por 2, porque primero fue rápido al cruce abajo y después en el rebote cuando intentaba picarla, allí Leo Villagra terminó leyendo muy bien la situación. Aquí se salvó Nacional entre Ojeda y Claudio Núñez hoy. Muchas filtraciones, Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Rubiloga, la remasa estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental.
San Lorenzo, la intermedia, le ganó a Martín Ledesma por 2-1 y Santaní le terminó ganando a Tembetarí por 1-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. A ver, Caballero le va a pegar, corrió, ganó, se metió, juega bien al medio. Planta la marca arriba. Iba Franco marcando, se metía también Blas Cáceres, Francisco López. Sacó Fabián Franco. Qué buena pelota al piso barriéndose. Bien la de Caballero, pero mejor aún la cobertura porque era gol de Nacional. Aquí acaba de salvar el 23. Saque de costado en ataque, pertenece a la Academia. En Argentina, minuto 83, Independiente de visita, le gana 1-0 a Banfield. En el equipo local ingresó el 69 Cristian Núñez y en el rojo sigue jugando Gabriel Ábalos. La pelota arriba dentro del área, la marca del Piro Contreras, pelota larga para el fondo, falta. El árbitro pita, pero estaba primeramente en offside. El hombre de la Academia tiene directo para la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Partido de mañana, de fondo juega el puntero del torneo. Libertad recibe a Guaraní. Ese partido va a arrancar 20 con 30. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la pelota para el fondo le va a pegar Rose, el portero deportivo Emiliano Rose. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Pelota para el fondo, vamos a ver. Viene buscando esa pelota Leo Villagra. Primero llega, se posiciona Cáceres Blanc, colocando para Arevalo. ¿Qué pelota le puso Gaona Lugo? A ver, segundo, no. Gaona Lugo, sigue. Se escapó de Rose y colocó. Levantó la pelota, piden penal. A ver, Lugo juega al medio para Velasco. Y no pudo pegarle esa pelota, Francisco López. Increíble. Aquí lo que acaba de desperdiciar Nacional, increíble, sí. Porque primeramente Gaona Lugo le gana en velocidad. Ya el desesperado Rossi que quedaba por el camino no puede perfilarse para sacar el remate al arco. ¿Qué le queda? Tirar el centro. Intenta tirar el centro y allí llega la cobertura y en el rebote Velasco no puede. Se quedó solito frente al arco. Terminó sacando un defensor a la desesperada. Se acaba de salvar a Meliano. Era el segundo de Nacional, clarito. Acá, señoras y señores, corresponde tiro libre para Sportivo Meliano, punta derecha. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomiles paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre, punta derecha para la visita. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Fruto de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. A ver, vamos a ver, le va a pegar a esa pelota Franco. Está para pegar, también está Federico Alfonso, tiro libre. De zurda está el Piro Contreras. El árbitro va a autorizar. Señoras y señores, tiro libre para la visita. El domingo 17:30 horas, Sudamérica local ante Olimpia, defensores del Chaco, pitará Blas Romero y en el bar Derlis López. Le va a pegar el Piro Contreras. Vamos a ver, Contreras. Le pega el Piro. Corresponde el tiro libre para Sportivo Meliano. El árbitro va a autorizar, José Méndez. Vamos a ver. Pelota, el tiro libre, le pegó. Afuera, pero estuvo cerca, Francisco. Pasó cerquita esa pelota del Pirus. Sí. Aquí más de uno se levantó del asiento y bajó el también porque pasó cerca esa pelota, pegó en la parte o cerca de la parte externa de la red el tiro libre del Pirú. La pelota por arriba, pelota para el fondo, largo arriba, golpe de cabeza, marca Franco, dejó correr esa pelota Freddy Vera, será lateral, pertenece, punto zurdo para la Academia. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Recordando que está Guarí con General Caballero, terminó empatado a 1. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. A ver, espera, Bejoncito. Tiene Zamudio colocó, juega bien. Insiste ahora para Meliano. Maíz para el Piro, Magón. Le pegó, tiró. Anthony, marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumático Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubilo, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Bueno, ¿cuántos errores? Digo, ¿cuántos errores de Nacional en zona defensiva? Regalada la defensa en realidad, porque sí,
Es increíble la cantidad de errores forzados que termina cometiendo la defensa de Nacional. Si no es Núñez, termina siendo Blasi. Si no es Blasi, aparece Ojeda. Bueno, hay filtraciones en la defensa de Nacional. A ver, Velasco le pegó el rebote para Cáceres, le puede pegar, pero roba esa pelota Maí, se pone lindo y de vuelta al partido. La pelota de Zamudio juega para el Pino Contreras, cayó por el piso, falta, tiro libre para Meliano. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. A ver, Caballero tiene, le va a pegar, corrió, ganó, le pegó, pelota al travesaño, Francisco. Acaba de salvarse y mira que iba a ser revisable esa jugada porque para mí pega en la mano de Gustavo Caballero en el arranque de la acción. Después se saca un hombre de encima, termina pegando en el travesaño esa pelota al remate de Caballero, cerquita Nacional ahora. La pelota sobre punta zurda, insiste en la academia. A ver, Caballero movió, jugó para Arévalo. Pelota sobre punta zurda, logró el centro, tiró, mal remate, pelota larga en la otra zona. Sí, Francisco. Pero le dije o no le dije, está lindo el partido, lindo segundo tiempo, lo tuvo Ameliano, ahora lo tuvo Nacional. Sí, al 100% se está jugando. Sí, señoras y señores, hay que decir porque aquí no bajan las revoluciones. Nacional ni Ameliano, no da tiempo ni para el comentario. Muy bien, pelota al fondo, le pega Rossi. Señoras y señores, tiro de portería, corresponde a la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana sábado tenés hasta el 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Ingresa a puntofarma.com.py. La pelota para el fondo, golpe de cabeza. Marca Gutiérrez. Saque de costado, un ataque rápidamente. Mueve la academia. A ver, Velasco, deja esa pelota para Blasi. Saque de costado, corresponde a Nacional. Repito, estoy de acuerdo con Francisco López. Un partido interesante de ida y vuelta. Se pone bien, se pone lindo, de altas emociones. Saque de costado, pertenece a la academia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad de resistencia, distribuye la Costa SRL. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas, televisores, celulares, aires, heladeras, parlantes y mucho más. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. La pelota para el fondo. A ver, tiene ahora Lugo. Gana en esa zona Federico Alfonso. Pelota a un costado, es lateral. A ver qué dice el árbitro. Pertenece a Deportivo Ameliano. Cubo Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cubo Tire. Encontralas en Chacomer y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Saque de costado para Ameliano. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Billy Empeño. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. El balón por mitad del terreno, tiene Alfaro. Alfaro juega, está dejando para Velasco. Velasco con esa pelota le va a robar Federico Alfonso. Juega sobre punta derecha, dejando para Freddy Vera. Se va a escapar, no pudo en esa zona. Gana bien arriba. Qué pelota arriba, puso bien. Dejó para Caballero, segundo no. Caballero le pegó, juega al medio. Rodrigo se metió Arévalo. Pelota muy fuerte, Francisco López. Y otra vez Arévalo. Aquí muy cerquita del segundo. Qué bien, Caballero. Qué bien, primeramente para el robo. Apareció, en este caso, Daniel. Sí, vos sabés que yo con el nombre, yo lo conozco como Leo. Bueno, Leonardo Daniel Rivas terminó robando una muy buena pelota. Rivas por izquierda, sí. Sí, Gustavito. Robó muy bien esa pelota. Después la asistencia para Caballero. El centro para Arévalo y acaba de desperdiciar lo que era el segundo Nacional. Bueno, muy bien. 1-1 el compromiso. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Proba sus puntos, estrías y su efecto calor. Control Love of Yours. Saque de costado para Ameliano. La pelota para el Pino Contreras. Le va a pegar el Pino, levanta el centro, tiró. Golpe de cabeza Margarone. El rebote le quedó a Federico Alfonso. Pierde esa pelota, juega al medio. Insiste otra vez Deportivo
Ameliano. La va buscando lentamente Franco. Gira Franco con esa pelota. Deja para el fondo para Gutiérrez. Le va a pegar Gutiérrez. Amaga, se mete bien sobre punta zurda. Está con esa pelota. Juega pelota al fondo su arquero Rose. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. A ver, avanza la academia. Espérame, Juancito. Caballero puso para quién, para Blas Cáceres. Corrió jugando al medio. Rodrigo tiene paró. Marca Gutiérrez. A ver qué dice el árbitro. ¿Será tiro de portería? Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Robiloca, la repasa estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1 el partido. Y su seguro Chaco. Sí, Francisco. Bueno, no lo veo bien al árbitro del partido. Ha bajado José Natanael para un partido de alta intensidad, de mucho dinamismo. Se pierde tiempo en pequeñeces. Hace mucho que no teníamos eso de ser tan puntilloso en cuestiones que son muy chiquititas dentro del trámite de un partido. Lo de acomodar bien la pelota, lo de la distancia permitida en el lateral, muy permisivo con relación a esas cuestiones. Pero cuando hay faltas que tienen que ser sancionadas, las deja pasar. La pelota al fondo le pega a Rossi. Pelota media cancha. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota PZ4X. El pozo misterioso. Sale una New Kona híbrida y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Amonestado el Faro, el 6 de Nacional. Fuerte falta, pide asistencia. El árbitro Francisco, la sanidad de Ameliano en este caso. Sí, porque termina metiendo el brazo primero. Gerardo nos va a graficar, porque desde aquí a mí me dio la impresión de que metió primero el brazo y después terminó jugando con la cabeza. A ver, Gerardo, Sí, ¿tenés señor. imágenes? Aquí aguardamos por la reiteración. Estamos esperando, Diego. Bueno, muy bien, está sentido, lo cierto que viene la sanidad, observa al hombre de Ameliano, está sentido, se va recuperando, estamos observando desde cabina, lentamente se va recuperando el hombre de Ameliano. El comentario de Francisco López era una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yapuy Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Tenés la imagen, Gerardo? Aún no, Diego. Todavía no. Estamos esperando. Bueno, muy bien, dale, Juancito. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín de etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Ahora se recupera lentamente el hombre de Ameliano, creo que es Maíz. Maíz creo que está en el piso, se está recuperando, se está refrescando ahora, se está hidratando. Aldo Maíz, el 5 Deportivo Ameliano. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 42 años, construyendo contigo. En el Electroban televisor HD Play de 43 pulgadas en cuotas de 225.000 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Hasta entonces cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban. Efectivamente, sí fue Maíz. Se recupera el 5, el volante de Ameliano, tiro libre. El árbitro va a autorizar, le va a pegar a esa pelota Franco en territorio de la academia. Señoras y señores, tiro libre. Levanta el brazo izquierdo. Le va a pegar Franco, le pegó, tiró. Pelota por elevación, golpe de cabeza, no pudo Gutiérrez. Corresponde tiro de portería para Nacional. Con Maggi Pechugón, aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.apostá.la. Apostá a ganarlo, cambia todo. ¿Qué pasó, Francisco? Bueno, tranquilo. Es que está caído un hombre es Maíz de vuelta que está caído, que me parece no va más. Y Ameliano está apurando el cambio, obviamente. Así que Maíz va a ser reemplazado. Bueno, muy bien. Está Maíz en el piso, va. Lo van a llevar en la camilla al 5, el volante Deportivo Ameliano. Con tus tarjetas de crédito Bancopp en los fines de semana tenés hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancopp crece desde la raíz. Descuentos reales en Farmacia Catedral. Hoy hasta el 50% con todas las formas de pago. Llama al 627-7000 o ingresa a farmaciacatedral.com.py. Gerardo, el 25 de Ameliano es Julio González. Es Julio González, sí, señor.
Muy bien, correcto, González. Va a pisar la cancha Deportivo Meliano. Llena tu tanque con Super 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000 Caja Mutual. A ver, estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue el 23 Franco, ingresó González. Marcamos el tiempo, dale Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Rupilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido se mantiene 1-1. Y su seguros Chaco. La pelota por media cancha tiene Cáceres, pelota para Blas Cáceres, gira con esa pelota, juega bien, pelota al medio para Rodrigo Arevalo. No hay falta, no, dijo el árbitro, para mí me falta, para mí me falta esa. Pelota sobre punta zurda, se mete Leo Villagra y peligro para Meliano, Leo, se mete, está dentro de la juega al medio. ¿Qué pasó, Francisco? Y el mal pase de Leo Villagra para el Piru. Sí, quedó corto el pase, de lo contrario estábamos hablando del segundo de la visita. A ver, Caballero responde, responde Nacional, Caballero, juega bien, le va a pegar Blas, a ver, Blas tiene, de zurda le pegó. Bueno, Blas, ¿a dónde fue esa pelota, Francisco López? Y al techo del supermercado terminó, sí, ahí terminó, ahí cayó esa pelota, lejos, mal afuera por parte de Cáceres. Bueno, este es el ambiente en la visera. Sí, señor, a través del sonido ambiente se puede escuchar. Y lo raro que no está la batucada, Francisco, la garra Alba. No está en este escenario deportivo. Llama la atención que no esté la garra Alba. Acá pelota al fondo, le pega Rossi, tiro de portería. Encara la ruta como un profesional con la pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Bueno, acá hay una pausa. Sí, señor, se corta el fútbol, lo estará atendiendo Norma de Meliano. Mucha pausa. Se está cortando mucho el partido aquí en la visera. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Miami, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Quién es el 2 de Nacional? Gerardo. Martín Jiménez. Correcto, muy bien, Jiménez, estamos con la información. Personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se fue Ojeda al 5, ingresa Jiménez, Francisco. Bueno, partido malo de Ojeda. Y me quedo corto con lo de malo. Bueno, a ver, otro cambio. Ingresó Torales, el 8. Era Meliano. Silvio. Se fue Maíz. Exacto, se fue Maíz lesionado. Digo, lo de Ojeda es raro porque venía con el ritmo del preolímpico y lo saca Bernay porque lo está cuidando. Así lo entiendo. Porque muchísimos errores hoy, increíbles errores de Ojeda. En el partido se fue cubriéndose la cara, con la cabeza hacia abajo. Sí. Partido, reitero, para el olvido de Ojeda. La pelota al medio, le van a cometer falta al Piro Contreras. Será tiro libre para Meliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Mañana en este escenario van a jugar Sportivo Trinidense. Será local frente a Cerro Porteño. El partido va a arrancar a las 18 horas. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía de calidad al precio justo. A todo ponerle Pistori. Para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Pistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en pistori.com.py. Saque de costado en ataque. Pertenece a la visita. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, todas las carreras están habilitadas por el CONES y carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas 2024 con matrícula 100% exonerada. Más info en serrana.edu.py. Le va a pegar por el fondo Anthony Silva. Pelota para el fondo para el portero de la academia. Repito, el partido está igualado a 1. Recordando que está Juanico, General Caballero terminó con ese mismo marcador de 1-1. La pelota larga arriba. Viene buscando esa pelota Gauna Lugo. Se le va el balón a ver qué dice el árbitro. Finalmente es lateral para la academia. Y Gauna Lugo deja esa pelota para Blasi. Blasi tiene para el saque de manos. Puso larga arriba. No pudo Velasco. Va cortando la acción Gutiérrez. El rebote corto pertenece a Federico Alfonso. Se equivocó
buscó Federico Alfonso y saca de costado rápidamente para la academia punta derecha. Cuando cargas Shell, cargas combustible que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. Nacional Ameliano 1-1. Y su Seguros Chaco. Y el balón sobre punta derecha, no llegó a esa pelota, se le escapa a Freddy Vera, se la saque de costado para el tricolor. En Lautica ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el bar, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of My categoría yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. La pelota para Alfaro, Alfaro tiene, juega para el fondo, está dejando cortita para Jiménez, Jiménez toca para Nacional, mueve la pelota sobre punta zurda, está dejando la pelota en esa zona para Núñez, le va a pegar, levantó la cabeza, está dejando cortita para arriba, la pelota de arriba, juega bien, dejando esa pelota para Arevalo, que bien soltó, se escapó, juega, a ver, segundo no, ahora Lugo, y ahora le pegó arriba al techo, se desvió la pelota, Francisco, ¿o no? Iba a ser córner, sí señor, por parte de Gaona Lugo. Aquí una pelota recibe destapado al borde del área, sector derecho, le pegó allí arriba, se terminó desviando esa pelota, remate franco al arco, posibilidad clara para Nacional. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar esa pelota a Gaona Lugo. Señoras y señores, repito, Nacional puede llegar ahora, Nacional puede llegar ahora al segundo. Es una pelota parada. Están las parejitas dentro del área. Repito, Nacional puede llegar o no al segundo. A ver qué pasa. Le pegó Gaona Lugo. Golpe de cabeza defensivo. Le queda Blasi. La pelota de Blasi juega otra vez. Está dejando para Gaona Lugo. Orlando. Está sobre punta derecha. Amagó. Colocó el buscapié. El rebote gana Arevalo. Otra vez movió para Gaona Lugo. Levanta el centro. Tiró. Golpe de cabeza defensivo. El rebote para Caballero. Logra el centro para el Nacional. Arriba el cabezazo. Sale marcando Silvio Torales. ¡Qué partido! Tiene Blas Cáceres. La pelota de Blas. Se equivocó. Puntea la pelota. Tiene en esa zona González. Juega. Dejando la pelota al fondo. Sale el equipo deportivo Ameliano. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud y el apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Blasi. Le pegó, tiró pelota larga para el fondo. Sale Gutiérrez. Juega pelota al fondo para Sportivo Ameliano. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Sarkis es el 21. Va a pisar la cancha Sarkis. Pelota para Leo. Dejó de taco. Juega para Zamudio. Le va a pegar al Piru. El Piru tiene el Piru. Levantó el centro. Golpe de cabeza al rebote para Federico Alfonso. Le puede pegar Alfonso. Alfonso movió. Dejó para Leo Villagra. La pelota sobre punta zurda. Insiste el Piru. Levanta el centro. Golpe de cabeza defensivo. ¿Qué partido, Francisco, estamos viendo? Bueno, y de ida y vuelta porque Nacional era el que lo tenía y ahora salió y salió muy rápido de contra. Hay que decir a Ameliano cuando aquí va hablando de contra, Nacional en la contra. Vamos a ver, pelota arriba al centro, marca Cabrera de Ameliano, pelota, arriba con golpe de cabeza, se metía por el medio, tira Alfaro, Alfaro con la pelota, recupera para el tricolor, jugando bien, esa pelota para Velasco, tiene, pide Caballero, Velasco levantó, arriba marcó Cabrera, Francisco. Y no llegó por muy poco Gaona Lugo cuando sigue el peligro. Insiste la academia, a ver Velasco, el 8 con otro centro, pelota larga pasada, corre Gaona Lugo, de gran partido, está sobre punta derecha, Maga, se mete bien, se escapó, logró el centro, tiró, insiste, tiene Blas, le va a pegar, cayó el hombre tricolor dentro del área, vamos a ver si hay o no revisión de VAR, Francisco López. Y cayó Rodrigo Arevalo, sí señoras y señores, y aquí termina cobrando falta contra el Piru Contreras, por eso el enojo de toda la gente de Nacional que reclama penal, sí, y seguramente eso está siendo analizado por el VAR. Vamos a ver, la ayuda tuya, Gerardo, es muy importante, sí, Francisco. Para mí no. Así, a priori le digo, para mí no. Pero bueno, muy bien. Hay dos hombres caídos en Ameliano ahora, Francisco. Sí, que también utiliza el tiempo para salir del sofoco. Porque lo estaba pasando mal Ameliano y ahora cae el Piru Contreras. Y también el que caía era Arevalo. Ahora se levanta Arevalo.
Sí. Coincido contigo, para mí tampoco hubo penal. Para mí no. Bueno, perfecto. Y la gente nacional aquí que se enerva, que se levanta, que le grita de todo a Zulma Quiñones y a José Natanael Méndez. Bueno, muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Robiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido continúa 1-1. Y su seguros, Chaco. Estamos con la información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Ingresa Sarkis, casaca 21 para Sarkis, se va a la cancha el Piro Contreras. La cooperativa Comecipar convoca a sus socios a la asamblea ordinaria el domingo 7 de abril en el Centro de Convenciones Mariscal. Para más información, llama al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Víctor Berrain también va a modificar. El argentino Víctor Berrain. Dos jugadores dentro del campo de juego. Utiliza el portero con elevación Zika 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Cantabria S.A. promoción de adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías y mucho más. Haz tu consulta al 0972555 333. Estamos en Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. A ver, estamos con la información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. El 32 es Nacional. ¿De quién se trata, Gerardo? Francisco Morel. Correcto, Morel. ¿Y el 20? Alan Gómez. Alan Gómez. Correcto, muy bien. Acá tiro libre corresponde a Sportivo Emiliano. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Este domingo gran remate en Casa Rosada, Casa Central y sucursales de gran feria de ventas a precio de remate. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Muy bien, el 20 Gómez va a pisar la cancha. También está Morel. Vamos a ver primero, se va a ejecutar el tiro libre. Amonestado Blasi, Primero, ¿cómo? Amonestado Brian Blasi, Nacional. Bueno, Correcto. El 20, Alan Gómez es de la cantera, es de Nacional. Ambos, también Francisco Sí, Morel. señor. Sí, Francisco Morel también, sí, pero a Francisco ya lo teníamos. A Alan que aparece, que no es el DJ, es homónimo del DJ Alan Gómez, papá. A ver, pelota arriba, golpe de cabeza, mitad de terreno, zona media. Sale marcando Blasi, le pegó Zamudio en el rebote, pelota al fondo. Viene buscando esa pelota Cáceres, pelota suavecita sobre punta zurda. A ver, la tiene Emiliano con Cabrera. Cabrera movió para Sarki. Tiene Sarki, fondo de cancha, levanta al centro, tiró. Cuidado al medio, Leo, tiene, le pega afuera. Afuera el remate. Rivas bajó a Leo Villagra, Francisco. Lo que se acaba de salvar Nacional no tiene nombre. Dentro del área, al borde del área chica, le acaban de bajar una pelota. Decía que la defensa de Nacional hoy, ni Rivas, ni Blasi, ni Núñez, ni Ojeda. Y ahora entró, en este caso, aquí Rivas le termina bajando una pelota al pecho a a Leo Villagra, que acaba de patear arriba, mal afuera, se salvó. Y el que se va aplaudido es Rodrigo Arevalo. Estamos con la información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Se fue el 38, Arevalo. Se fue de la cancha el 33, Jaula Lugo. Ingresaron con el 20, Gómez. Y con el número 32, Morel, en el equipo de la academia. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad Fopasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa calidad desde su origen. Mañana prosigue la fecha con Sportivo Trinidense Cerro Porteño. Trae tu vehículo a Eribar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Eribar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. La pelota de Zamudio logró el centro. Pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Sale Velasco. Está bajando de cabeza, jugando sobre punta zurda. El rebote pertenece a González. González tiene para Sportivo Aliano. Juega bien. Dejó de taco, se mete Silvio Torales. La pelota en la marca. Gira Velasco. Tiene el 8 de Nacional. Lo hace rebotar a Silvio Torales. Pelota al medio. Insiste Rivas. Pica larga. Se le va la pelota. Es lateral y pertenece a la visita.
Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Urizal, sede central España 330, Santorín y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar. Urizal. La pelota para Meliano, gira Zamudio. La pelota de Zamudio se escapó de Alan Gómez. Pelota por medio de cancha, rebote pertenece a Cáceres. Le van a robar esa pelota, tiene Silvio Torales. Jugó sobre punta zurda. La marca de Cáceres, saque de costado. A ver, pertenece a la visita. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Argentina, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1. Y su seguros Chaco. Hay una pierna levantada de manera peligrosa por Francisco Morel y me parece que por el sonido, Diego, lo terminó tocando a Gutiérrez. A Gutiérrez, sí, al venezolano es Gutiérrez el que está caído, ahora se levanta y cobró falta para Meliano. Señoras y señores, tiro libre para la visita. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. 352 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Qué pasa, Francisco, con el árbitro? Y esperar, dice, creo que por el chequeo del VAR, está hablando con el VAR, ahora jugarse. Bueno, perfecto. La pelota para Cabrera, Cabrera puso, dejó por remedio, marca Cáceres para el tricolor, levanta, pelota, la arriba sobre media cancha. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aprovechar el ahorrazo supermayorista con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Con este empate, ¿cuánto suma Meliano y cuánto suma Nacional, Gerardo? Con este empate parcial, Ameliano está llegando a 16. Por su parte, Nacional se mantiene último con 6 y con un partido menos la Academia. Bueno, muy bien. Acá Francisco pregunta cómo está la tabla de promedio. Pregunta Francisco López. Gerardo. Se encuentra último todavía Tacuaré y por encima General Caballero, ambos inquilinos en la zona roja del descenso. Correcto, muy bien. Pelota larga, cuidado. Anthony, se le cerró esa pelota. Fue el travesaño. ¿Qué pasó, Francisco? Y lo que pretendía hacer un centro de Freddy Vera se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño. Anthony retrocediendo desesperado. Terminó, y esto es falta, sí señor. Y terminó pegando en el travesaño, en el vértice esa pelota y después vuelve para adentro del área. Aquí se salvó Nacional, lo que era un centro se fue cerrando. Muy bien, pelota al fondo, sale el tricolor. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, punta derecha, en defensa, pertenece a la Academia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasa de ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota para el fondo, Jiménez lo hace rebotar en esa zona. A Sarkis, rápidamente será saque de costado, pertenece a la Academia. Sector preferencial, repito, un poco más atrás dice el árbitro José Méndez. Será saque de costado, punta derecha, corresponde a la Academia. Repito, el partido está igualado a 1. Mismo marcador para Tacuarí con General Caballero. Mañana prosigue la fecha con Trinidense, Cerro Porteño y de fondo el puntero Libertad. Recibe el equipo legendario. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma contamos con la vacuna contra la influenza 4 cepas. Disponible en las principales sucursales. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y nos protegemos todos. A ver, acá 38 minutos, Francisco. Hay un gol más. Podría ser para Nacional o Ameliano. Uno más le queda al partido. Vos sabés que lo dejamos ahí. Lo dejamos. ¿Por qué dudás? Lo dejamos ahí. Vos sabés que está muy lindo el partido. Pero hay un gol. Hay un gol para uno de los dos. Déjame, voy a terminar. Por favor, Sí. como diría. Bueno, no. Vos sabés que está muy lindo el partido y por lo general en este tipo de partidos muy abiertos, ya en esta etapa no arriesga mucho. Cuando aquí va Alan Gómez Dilla. La pelota de Gómez le pegó. Pelota larga a la otra zona, punta derecha, insiste la Academia. El 13, ¿quién es Gerardo Nacional? El 13. El 13, Diego, a ver, aguantame un segundito. Aquí tengo el 13. Es Leandro Mesa. Correcto, muy bien. Mesa, acá corresponde tiro de esquina para el tricolor.
Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, Velasco. Le va a pegar a esa pelota al 8. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Venía a Bristol y aprovechar las super ofertas. Televisores, celulares, aires, heladeras, parlantes y mucho más. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Estamos con información. Personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Se fue Cáceres, Blas Cáceres. Ingresa con el número 13 Mesa. Acá tiro libre para el tricolor. Se le va el arquero. A ver, remata el arco. Afuera Morel. Afuera Morel, Francisco. Le pegó apurado a la desesperada. Terminó abriéndose el remate de una pelota, de un córner que terminan peinando. Morel la termina recibiendo al borde del área. Saca el remate y arriba mal afuera. Se salvó Ameliano. A ver, Juancito. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rupiló, cada más estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1 el partido en la visera. Y su seguros Chaco. Creo que hay un gol más. Creo que hay uno más. No sé si es para Meliano, no sé si es para Nacional, pero creo que se viene un golcito. Creo que se viene uno. ¡Zamudio! Le pegó, qué bien le pegó Zamudio. Atento el arquero, Francisco. Justo donde estaba Anthony Silva terminó sacando acá Zamudio esta pelota. Otra vez anunció, avisó Ameliano, ojo. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, responde la Academia, responde Nacional, tiene Velasco. La pelota del 8. A ver, Velasco sigue, levanta la vista. Ya levantó la cabeza, levanta el centro. La pelota la otra zona, tiene Gómez. La pelota de Alan Gómez. Domina Alan. Se mete bien. Epa ganó, se metió. Vuelve a ganar, juega al medio, no. A ver qué hace, levantó el centro, tiró. Golpe de cabeza defensivo. La pelota le quedó al Alfaro. Alfaro jugó, tiene bien. Hay golpe taco de Caballero para Velasco. Tiene Velasco, jugó Caballero. A ver, levanta el centro. Tiró, se desvió. ¿Es córner o no, Francisco? No. Al final, offside. Estaba en offside Caballero cuando recibió esa pelota. Muy bien, pelota al fondo, le pega Rossi. Salida para Sportivo Ameliano. Kumo Tire, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Kumo Tire. Encontrarlas en Chacomar y distribuidores en todo el país. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Repito, para mí hay un gol más. No sé si va a venir para Ameliano, se va a venir para Nacional, pero creo que se viene uno más, ¿eh? Es lo que yo creo, es lo que yo pienso. La pelota Lara por arriba, golpe de cabeza, pelota al medio. Va buscando esa pelota Félix Alfonso. Juega la pelota sobre punta derecha para Freddy. Viene buscando Vera. Vera con esa pelota juega al fondo para González. Le pegó, tiró, pelota larga al fondo. Sale en esa zona para la Academia. A ver, movió arriba. La pelota de zurda. Juega el tricolor. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casisa, Profesor Cabral Concepción. Billy Empeños. Ya mismo declaras hoy, pasa por unos salones de ventas de la cooperativa Chortizar. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortizar. ¿Sabe qué, Diego? Lamento pincharle el globo, pero para mí no. Bueno, muy bien, correcto, respeto mucho tu opinión. Acá corresponde salida para la Academia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Proba sus puntos, estrías y su efecto calor. Control Love of Your. Pero no se enoje, Diego. No, tranquilo, estoy tranquilo. La pelota al medio. A ver, tiene Alfaro. Falta. Acá lo tocan. Y es tiro libre para la Academia. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera. Lo mejor en lácteos. Es que, Gustavito, el carácter es algo que se hereda, dicen, ¿verdad? Bueno, vos me entendés, ¿verdad? Eso es una cuestión de sangre. Señoras y señores, tiro libre corresponde a Nacional. Le va a pegar Velasco. El árbitro va a autorizar. Repito, hay uno más, hay un gol más. Vamos a ver qué pasa. Velasco le pegó. Se le va la pelota al portero Rossi, va a la contra. A ver, la tiene Leo. Villagra coloca bien a Zamudio. Zamudio con la pelota, pide Freddy. Tiene Zamudio, juega bien a Leo. A ver, corrió. Se metió, dejó al medio y afuera. Desvió esa pelota el hombre tricolor Velasco. Desvía el 8, Francisco. Y aquí saliendo Leo Villagra y se terminó lesionando. Leo en una muy buena corrida. Conexión Zamudio, Leo Villagra por la izquierda.
ganó Leo, terminó mandando el centro y en el punto penal prácticamente el defensor, era Blasi el que terminó sacando a la desesperada desde el punto penal, casi contra su arco, al córner la pelota para Meliano, pero caído Leo Villagra. Muy bien, minuto 44, tiro de esquina corresponde a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota a Zamudio. Repito, hay un gol más, hay uno más. Vamos a ver, tiro libre, el árbitro va a autorizar. Le va a pegar Zamudio esa pelota. Vamos a ver, el árbitro autoriza. Corresponde para la visita, se demora la ejecución. Dale, Juancito, vamos contigo. Más de 25 años juntamos la mejor atención y calidad en todas sus prestaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con CNT 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota PZ4X, el Pozo Misterioso, sale una New Corona híbrida y mucho más. Le pegó Zamudio, desvió esa pelota Anthony Silva. Tiro de esquina, marcamos el tiempo de juego rápido, Juan. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 segunda etapa. Robiloca, la hermosa estés donde estés, indica Diego Iván. 1-1 hasta el partido. Y su seguros Chaco. ¿Qué pasó, Francisco, acá? Y en esta pelota el centro se terminó convirtiendo en un tiro directo al arco. De vuelta otra vez, esta vez por Zamudio. Vuela Anthony, la tocó en el travesaño y después esa pelota que se terminó perdiendo afuera. 5 minutos más, 5 más a este partido, Juan. Con CNT 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota PZ4X, el Pozo Misterioso, sale una New Kona híbrida y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Ferro Parexea, sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Neumann y en Acceso Sur casi 1 de mayo. Ferro Parexea, 42 años construyendo contigo. Amonestado Zamudio, tiro libre para la academia. El Electroban celular Samsung A05, 64 gigas, cuotas de 115.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Amarilla para Zamudio. Sí, Francisco. Amarilla para Zamudio. Correcto, muy bien. Amarilla para Zamudio. Acá tiro libre. Y si llega el segundo. Y si llega el segundo de Nacional, vamos a ver, le va a pegar Velasco, tiro libre para el tricolor. Con Maggi Pechugón aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Le va a pegar Velasco, le va a pegar, busca el arco, le puede pegar el arco. Está conformada la barrera. Atento Rossi. Velasco fue a la barrera. El rebote punta derecha va a la contra. A ver, la tiene Sarki. A ver, resbaló, tiene Nacional. Insiste Núñez sobre punta derecha. Colocó, jugó por el medio. Pelota en su izquierda. ¿Será lateral o no? Sí, señor. Saque de costado para la academia. Con tus tarjetas de crédito Bancoop de los fines de semana hasta el 50% de descuento en cines o teatros del país. Bancoop crece desde la raíz. Descuentos reales en Farmacia Catedral. Hoy hasta el 50%. Con todas las formas de pago, llama al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y la pelota sobre zona media, gana Gómez, la pelota para el tricolor, se fue. Francisco, ¿qué pasó, Francisco? ¿Qué pasa, Francisco? Y es que la pelota no se fue. Y aquí Gómez recuperó una pelota en ofensiva y en línea número 1 termina levantando el banderín y dice que la pelota se fue y es para Meliano. Acá le están diciendo de todo, Francisco, en preferencia a los hinchas de Nacional. No, obvio. Esto se cae, esto explota. La preferencia de Nacional, después en la salida hay que ponerle custodia al árbitro, porque esto está que explota. Sí, muy bien. No salió nada, Sí, correcto. No salió, sí. No salió, Es que fue frente a la cabina, acá clarito, y desde acá lo vimos que no salió. Para ser justos. Y a partir de allí, tarjetas para el banco, porque todo el banco se levantó a reclamar la situación. Es muy parecida a la de Colo Colo con Cerro, No salió. Y el árbitro y en línea dio, salió. Amonestado Blas Cáceres. Bueno, perfecto. Muy bien, amonestado Blas Cáceres. Acá, saque de costado para el equipo visitante. Carga su Pronto 25 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, desde la comodidad de tu casa o la oficina ya podés afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmcp.org.py en afiliaciones online o llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Saque de costado para Meliano. A ver, Cabrera para el saque de mano. Pelota dentro del área. Va despejando la pelota arriba.
Insiste Deportivo Ameliano. Tiene Nesesora González. Juega. Está dejando para Alfonso. Levantó el centro. Tiró. Pelota por el medio. Va al despeje de Núñez. Pelota sobre punta zurda. Tiene Zamudio. Amagó. Se mete. Se escapa Zamudio. Sigue. Cuidado con Ameliano. Logró el centro. Tiró. Pelota al medio. Cabezazo. ¿Qué dice el árbitro? Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Francisco. Y la última va a ser para Ameliano, que va a tener este córner a favor. Y después, la pregunta es, ¿habrá tiempo para una contra de Nacional? Bueno, Méndez lo decide, córner para Ameliano. A ver, tiro de esquina, punta derecha para la visita. Encara la ruta con un Pro con la Pickup Jeep 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo Chacomer Automotores. La pelota al centro. Pelota a la marca. Corre Nacional buscando el segundo. A ver. La pelota por el medio. A ver el sitio juega. Vera movió para Leo. Villagra pone la pelota para Sarki y levantó el centro. Tiró al medio. Fuera el cabezazo, Francisco. Se salvó Nacional porque aparecía Zamudio por el otro lado metiéndose, mete la cabeza. Y aquí José Méndez dice, no va más. Se acabó. Esto es empate. Señoras y señores, terminó el partido. Terminó el partido aquí en la visera. Nacional Ameliano empataron 1-1. Relató Diego Iván. Quedamos con Francisco, comentario final en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En un muy lindo partido, pero con un muy mal arbitraje, se puede decir, ¿eh? Pese a que no influye en el marcador ni para uno ni para otro, pero se lo vio demasiado nervioso a José Natal Méndez. A Méndez realmente hoy no le salió absolutamente nada. En el manejo de partido tuvo la cosa. En esas situaciones donde tenés que cobrarlas, no las cobró, y hay veces que las cobró al revés. En manejo de partido hoy me parece aplazado José Méndez. Y ya veníamos con una línea también arbitral, hay que decir, de dejar jugar un poco más. Hoy se cobraron todas las chiquitas, los roces, las caídas, las simulaciones. Bueno, hoy volvimos al arbitraje del año pasado, con que ya estábamos levantando y mejorando. Bueno, mejor lo dejamos ahí. Señoras y señores, a escucharlo a Fabián Franco, gran partido del 23 en Ameliano. Qué despliegue, qué corrida, qué subida, qué proyección, qué cobertura también. Lo vamos a escuchar en un ratito, elegido entonces como el destacado, en este caso, y después a la figura que es Rodrigo Arévalo de Nacional. Bien, vamos a escucharlo a Fabián Franco, empate destacado. Que a lo mejor no le sirve mucho, pero el punto ayuda para sumar. Sí, así mismo, el empate nos suma a nosotros, a la larga, como se dice, no va a sumar ese un puntito hoy. Hicimos un gran esfuerzo y la verdad que al último tuvimos para ganar, pero no se dio. ¿Cómo analizas este empate? ¿Qué pensás que puntualmente le faltó al equipo? No hay nada, ahí tuvimos chances, era de concretar nada más. Creo que estuvimos muy bien, solo faltó el gol. Bueno, se vienen seguidilla de partidos, no hay mucho tiempo, ahora queda dar la vuelta a la página, un partido el día martes ante Danubio por Copa Sudamericana también. Sí, así mismo, ahora tenemos partidos seguidos, el martes tenemos otra final en la Copa y tenemos que dar lo mejor de ahí de nosotros. Ronaldo, ambos se retiraron, digo, un poco tocados en lo físico. ¿Crees que llegas para ese partido? ¿Cómo terminaste? Sí, yo nada más que fue el golpe del primer tiempo, después me sentí mareado, por ese motivo pedí el cambio. Y Aldo creo que fue un poquito de molestia muscular. Éxitos. Gracias. Allí está Fabián Franco entonces, la figura, uno de los destacados, me quedo coincido. El partido de Franco fue perfecto hoy, hizo todo bien. Y lo vamos a escuchar a Rodrigo Arévalo, también, en este caso, autor del gol. Y hoy mucha entrega, mucha lucha, el jugador del partido. A ver, lo escuchamos. En este partido, a lo mejor el puntito no ayuda un poco para elevar esa ubicación que actualmente tienen ustedes en la tabla. Buenas noches. Y la verdad que estamos en un lugar difícil, pero este es un punto, la verdad que va a servir en algo para poder trabajar más el doble y para poder sacar el resultado. Bueno, Rodrigo, te van a saludar los compañeros en cabina, Nelson, René y Julio Samaniego. Rodrigo, bueno, un empate que seguramente ustedes no lo estaban esperando. ¿Y cómo se hace para salir de este momento?
Buenas noches, y la verdad que un empate, la verdad que no sirve para nada también, pero para alzar los ánimos de los muchachos, ese empate también para trabajar más esta semana y porque tenemos un martes un desafío muy importante también y para poder sacar el resultado. Rodrigo, ya ha sido Guaraní Tepe. Oye, de profe partido hoy conos na recuer aguantar, oye de profe. No no llego a subir porque no hay tiempo, pero bebe vamos a aguantar, peinar, porque el partido hoy conos de UPA Yapó primer tiempo, pues ya llega el primer tiempo o te para la partido porque el segundo tiempo y trabajo y terrible el partido, o sea, falta jugar constantemente el jugador de Ameliano. Sí, ya tuve la levante, pero ya va a lo mirar algo de no vamos a ver resultados, pero no es ahí 6. Bien, allí está lo que decía Rodrigo Arévalo, sí. Bien. Señoras y señores, en un partido emotivo, con muchísimas situaciones de gol para ambos. Estaba para cualquiera, ¿eh? Estaba para cualquiera. Emotivo, atractivo, pero reitero esto, un muy lindo partido y un muy mal arbitraje el día de hoy. Coincide la gente de Nacional, un muy lindo partido, pero un muy mal arbitraje. El día de hoy estamos cerrando esta transmisión 1 por 1. Aquí Nacional no les sirve mucho a ninguno de los dos y van a jugar la semana que viene en competencia internacional. Señoras y señores, aquí el trabajo de Diego Iván Rubín, de Damián Recalde, de todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Señoras y señores, estamos cerrando desde la visera, desde el estadio Arsenio Rico. Será hasta la próxima. Chau, chau. Fútbol a lo Grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo Grande. La pelota arriba sobre mitad de terreno, viene parando con el pecho, juega Alfaro, levanta la cabeza, botín derecho, juega pelotazo largo para el fondo, está marcando Gutiérrez para Emiliano, pone para Areco, Areco perdía, sale bien Caballero, pierde, va al piso, no hay falta, no dijo el juez, la pelota para la academia, se mete bien ahora Lugo, le pegó, tiró el buscapié, remata el arco, gol, Arévalo, gol. Nacional dentro del área, se mete Arévalo, la pelota del buscapié de Gaona Lugo se metía sobre punta derecha la pelota al ras del piso y se mete dentro del área. Arévalo, el gol, ahí está la presencia de Arévalo. ¿Sabe cómo está la cosa? Está ganando Nacional, le gana Emiliano por 1-0. Tempranito del partido, sí, qué buena incursión por la derecha, pero tenemos que ir a la muy buena acción también de Gustavo Caballero, que roba una pelota en el medio vital, crucial, y a partir de allí la descarga para la derecha con Gaona Lugo, que cruza, llega Caballero en el primer palo, no puede, pero en el segundo lanzándose, sí. Gol de goleador, apareció para empujar esa pelota, para meterla hacia el arco de Atlántida. Sí, arco que da hacia la cancha de Atlántida. Allí se concreta el gol de Nacional. Señoras y señores, de atropellada aparece Rodrigo Arévalo, temprano del partido. Acá en casa manda la academia, dice el tricolor. Tempranito 1-0. Momento del gol. 3 minutos, primera etapa. Ganó Freddy Vera, colocó el pase al medio, está el empate, no, gol. Leo, gol. Del Sportivo Emiliano, el gol de Leo Villagra, se mete Leo Villagra, el gol festeja ganando, en zona derecha se escapó Freddy, repito, Freddy Vera, se ganó la posición en esa zona derecha para el equipo del Sportivo Emiliano, el pase al medio solo define, no pudo desviar esa pelota Anthony Silva, el gol de la visita, el gol de Leo Villagra. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Emiliano 1. Y en una pelota larga, sí, porque decíamos que Nacional lo tenía controlado en una pelota larga por el sector derecho, arco que da hacia la avenida Novena. Y allí
por el sector de Dani Rivas, termina transitando esa pelota. No llega, se tropieza, termina perdiendo pie Dani Rivas y aparece el espacio para Freddy Vera, que ataca el espacio, se mete al área hasta el fondo, parecía pelota controlada por Dani, terminó perdiendo el pie Rivas y allí roba muy bien Freddy Vera, termina metiendo el centro atrás. Sí, y solo, con el arco a su disposición, prácticamente sorprendido los de Nacional. Aparece el gol de Leo Villagra, 33 para él en la espalda, apareciendo para empujar solito y solo esa pelota. 1-1 ahora la visera. Momento del gol. 18 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Fútbol a lo grande. Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Todo lo que pasa. El país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Silbando en la oscuridad. Un programa de radio para hablar de historia y de arte, de política y de todo aquello que incide en lo que somos, como en los hábitos y conductas que adoptamos ante la realidad cotidiana. Silbando en la oscuridad, con Jorge Rubiani, hasta las 0 horas. Por Monumental 1080 AM. Hola, buenas noches. Cuando faltan 21 minutos para las 23, empezamos este programa del último día de la semana, hoy viernes 5 de abril del año 2024. Por Radio Monumental AM 1080 pueden llamar al 021-618-4700 o dejar mensajes al WhatsApp al 0971-1080-10 o al otro WhatsApp que yo atiendo, 0995-362-779. En los controles, Rafael Quiñones. Rafael no sabía que su apellido Quiñones se guaraniza como Anó. Y Milena Miranda, que está atento a los mensajes de WhatsApp para ponerlos en el aire o para que me transmitan y yo los conteste debidamente. Saludamos cordialmente a los que nos escuchan dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. El programa del día de la fecha se iba a iniciar a las 22:30, no lo pudimos hacer por la transmisión de los partidos de fútbol, y aprovecho la oportunidad y proclamo al aire: marche un curso rápido de guaraní para los que están cubriendo los partidos en los vestuarios, porque ñaña monguetán ango guaraní me está itereila ni de la pisa fulo oikoa fula picoris anoñe cuay castellano ve guaraní me que ana sube ay catuye ya po ahí. En estos días estábamos hablando hay una cuestión que rige desde los lejanos tiempos del cupé, como se suele decir, y sobre todo si le planteamos a nuestro primer profesor de guaraní en el Colegio Nacional, el doctor Reinaldo de Cud La Rosa, y él decía: yo hablo 9 idiomas, inclusive algunas lenguas muertas como el griego, el latín y creo que dijo el arameo, y sin embargo hablo perfectamente el español y hablo guaraní. De manera que eso es una falacia, es un error conceptual y un error demasiado descartable, porque hay países en donde se habla normalmente entre 2 y 3 idiomas, normalmente, porque los países escandinavos, por ejemplo, o los Países Bajos, que tienen una población relativamente reducida, no pueden limitarse a hablar solamente el idioma que hablan
en su territorio. Tienen que hablar otros idiomas, porque si no, la incomunicación sería completa. Entonces, esa es una de las falacias que se ha manejado siempre, que el guaraní perjudica al castellano, etcétera, etcétera. Y el problema es muy simple. Nosotros aceptamos perfectamente cuando un francés quiere hablar en español y habla lógicamente mal, porque se le nota el acento francés, o un alemán, o un inglés, o un yanqui. ¿Por qué menoscabamos al paraguayo que tiene como lengua madre el guaraní y cuando habla en castellano, obviamente, se le siente la lengua original del guaraní? Entonces le decimos iñe etabú. Imagínense ustedes la tremenda ignorancia nuestra de los paraguayos hispanohablantes al decir iñe etabú a un compatriota que tuvo la característica de iniciar su comunicación en la vida con su madre, con su entorno, con sus amigos, con sus padres, en guaraní. Y lógicamente al intentar hablar el castellano, se le siente no solamente el acento, sino que también en la traducción literal de las cosas, como cuando dice, jo ashehewi se cayó de mí, o si no, ombo yashereje arrimó por mí. Son errores perfectamente admisibles en cualquier persona que se inicia en la comunicación en otra lengua distinta al castellano. Pero vamos a lo nuestro. Eso que hablábamos también es lo nuestro, pero ayer estaba diciendo que la falta de viviendas flotantes, ya como concepto de organización de vida, porque somos un país regado por múltiples corrientes acuáticas, fluviales. Hemos tenido toda la vida un contacto con el agua que hemos estado perdiendo y que hoy se traduce en la falta absoluta de equipamientos con los que contar para manejarnos cerca del agua. Yo tenía amigos que iban de pesca todos los fines de semana y les preguntaba, por ejemplo, ¿por qué no llevas a tu hijo? ¿Por qué no le llevas a tu familia, a tu señora? Y me decían, ¿y dónde los voy a meter si no hay nada en el río? No tenemos algo que se parezca a un campamento, a una pensión. Me parece increíble que en el Paraguay no tengamos, solamente en Puerto Antequera vi una vez que una persona, un descendiente de gringos, tenía un hotelito para alojar a los pescadores, pero su clientela se radicaba esencialmente con la gente que venía del norte, del Brasil. No había paraguayos en esas instalaciones. Entonces, hemos perdido el contacto con el río y cuando se inauguró la costanera y la gente decía, ahora podemos ver el río, sí, podemos verlo, pero no podemos entrar en el río porque hay coliformes fecales, como va a pasar también en la costanera sur. Y hablando de la costanera sur, la costanera norte tenía una razón relativamente lógica, operativa y funcional, porque estaba conectado a la red de caminos que se acercan a la ciudad y porque además esa era la zona históricamente poblada cerca del río Paraguay. La primera vía que se habilitó en el Paraguay cuando la fundación de Asunción fue el camino al Valle del Tapuá. ¿Saben cuál es el camino al Valle del Tapuá? Es la ruta Traschaco. La ruta Traschaco que pasa por Loma Puntá, porque ese era el camino que nos llevaba al Valle del Tapuá, donde Domingo Martínez de Irala encontró al cacique Moquiracé, que tenía a su hija Leonor, y no sé cómo se llamaba la hija, con quien tuvo 3 hijos, con los que inauguró la descendencia mestiza en Paraguay. Entonces, ese era el camino más antiguo que teníamos. Y por eso Limpio, que la gente no sabe por qué se llama Limpio, se llamó originalmente San José de los Campos Limpios del Valle del Tapuá. Y esa calle que aparece acá de Sacramento, después de IPS, la municipalidad le puso calle Itapúa. No, queridos amigos de la municipalidad, es calle Tapuá, porque es el antiguo camino al Tapuá, como tenía la nomenclatura de antes, llevaba el nombre del destino. Por eso la avenida Mariscal López se llamó Camino de la Asunción inicialmente. Después tuvo otros nombres. Bueno, pero la costanera sur, ¿cómo se llega
viniendo de afuera a la Costanera Sur. No tiene, la Costanera Sur no viene de ninguna parte y tampoco se va a ninguna parte. Es uno de los tantos negocios que los muchachos vialeros inventaron para hacer algo que estaba previsto, pero que tiene que estar inserto en un sistema vial que conecte la ciudad, que conecte el territorio de una manera útil, porque no tenemos pues dinero para malgastar en esas cosas, más todavía que el asfalto es un derivado del petróleo, que nosotros, como ustedes pueden imaginarse, no tenemos. Así que ayer estábamos hablando de las viviendas flotantes que pueden colocarse sobre pontones flotantes con un sistema sanitario adecuado, y también estaba diciendo que durante mucho tiempo, por razones de olvido, de ignorancia, porque hemos sido superados por otras instancias, no tenemos en cuenta algo que se llama servidumbre de sirga. ¿Por qué durante mucho tiempo no se podía edificar, no se podía ocupar la costa? Porque existe una servidumbre de sirga, porque antiguamente cuando los buques no tenían motor, funcionaban a vela, y a veces por la falta de viento o por las dificultades propias de la navegación a vela, la gente tenía que sirgar la nave. ¿Cómo se sirgaba la nave? Se bajaban unos marineros con una larga soga y remolcaban la nave desde la costa. Entonces, la costa no tenía que tener ninguna construcción, ningún impedimento para que estos marineros pudieran circular estirando la nave que no podía avanzar por falta de vientos o porque haya tenido algún inconveniente de navegación. Entonces se crea en la figura jurídica una expresión como servidumbre de sirga. Y cuando la sirga no funcionaba, también había otro vocablo que se llamaba toar la nave. ¿Cómo se toaba la nave? Y toar la nave era también remolcarlo desde la costa con una especie de baembo, una especie de esos molinetes. De esa manera se toaba la nave. Esas cosas deben ser reactualizadas seguramente, porque antiguamente se sabía además que la Armada Nacional, por ese mismo motivo de la sirga, era en cierto modo la que determinaba la utilización, la circulación, la ocupación de la costa. También en este caso por una razón estratégico-militar, porque seguramente cuando la Armada tenía que operar en defensa del territorio, tenía que hacer uso de la costa inevitablemente para cualquier tipo de desembarcos o de cosas ligadas a la acción militar. Pero no es el único problema que tenemos en Asunción, sino que en Asunción tenemos lo que nosotros llamamos zonas liberadas, porque a veces pensamos que allá en el norte, donde actúa el ejército, el EPP, el ejército paraguayo, ¿cómo se llama el EPP? Ejército Paraguayo del Pueblo. Ejército del Pueblo Paraguayo, lindo nombre le pusieron. Entonces, en esa zona no es la única zona liberada del país. Acá en Asunción hay una serie de zonas liberadas, por ejemplo, en los alrededores del Parlamento, donde aparentemente la municipalidad no tiene acción, donde los parlamentarios determinan el uso y la forma de uso de todos los terrenos. Inclusive cercaron la plaza originalmente llamada Plaza Mayor de la República, porque es el sitio fundacional de la ciudad. Cercaron la plaza, una bonita forma de hacer seguro un lugar y descuidado también, porque no solamente cercaron con una obra de arte digna de la plaza, o como para que la plaza no sufriera tanto el cerco, sino también sufriera por el mal diseño que le implementaron. Cercaron para que nadie entre teóricamente, pero hubiese sido suficiente que la gente cumpla con su función, que la policía cumpla con su función, que la municipalidad cumpla con su tarea y proteger la plaza para que la gente pueda circular por ella con toda libertad. Lo cierto es que esa plaza se había convertido desde hace muchísimo tiempo en una zona de estacionamiento para el que quisiera, y de esa manera perdió la jerarquía de plaza original
e histórica de la República, donde la mayoría de los acontecimientos históricos sucedidos en Asunción sucedieron dentro de esos límites. Pero la zona liberada no es esa única. Hay otras en los bañados, en los alrededores de las oficinas públicas o frente a ciertos bancos oficiales y privados, donde al parecer no rigen los controles ni se cumplen las normas, en los que la gente hace lo que quiere y estaciona donde se le antoja, por ejemplo. Ayer estábamos hablando de los cuidacoches. Los cuidacoches no tienen razón de existir en el espacio más jerarquizado de la ciudad, donde teóricamente tenemos la mayor cobertura policial y tenemos la mayor población consciente de las obligaciones que tienen para cuidar los espacios públicos. Nuestras plazas y parques carentes de vigilantes, de señalizaciones y comodidades, que no tienen guardaparques ni guardaplazas, ni siquiera tienen canillas de riego, la verdad. En contraste con la sobrecarga de funcionarios en las oficinas municipales, en las calles, parques y plazas de la ciudad, no vamos a ver a ninguno de ellos para que al menos cuiden de que no se produzcan tantos desbordes. Y vamos a nuestra primera pausa. Historia, arte, política y todo lo que incide en lo que somos. Silbando en la oscuridad, con Jorge Rubiani. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Donde se genera la información. El bloque deportivo al día es presentado por Lotería Megaloto. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. La FNL sigue creciendo y ahora suma 4 franquicias y 5 mercados. De esos 5 mercados están estos países: Argentina, Colombia, Japón, Nigeria y Corea del Sur. En el programa de mercados globales nació en el 2022. 6 franquicias se repartieron en diferentes territorios, donde tienen los derechos comerciales y para realizar otras actividades de promoción. Esto va a seguir creciendo. La idea es que la FNL sea más internacional que nunca. El bloque deportivo al día fue presentado por Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. ¡Mi corazón! Llegó la Lotería Megaloto. Por 10.000 podés cambiar tu suerte, hey, con el millonario Mega Pozo. Y si querés tentarle más a la suerte, por 5.000 y más, jugás también por los pozos de Mega Revancha y Mega Chance. Dale, mi amor, que podemos volvernos millonarios. Jugá Lotería Megaloto con tu quinielero y en locales de Pago Express y Aquí Pago. Entérate más en @megalotopy. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Estoy cansada de esta mancha que nos sale. Inteligencia artificial, recomendame un jabón líquido que lave mejor. La mejor opción es Así Fiber Max con enzimas inteligentes. Estas cumplen 6 funciones de lavado. Elimina manchas y suaviza tus ropas. Mantiene los blancos y previene pelotitas. Cuida los colores y protege los tejidos. Tu vida, tu ropa, Así. Un banco hecho con vos es un banco en el que podés pagar tus cuentas, servicios, productos, transferir dinero y planificar tus ahorros. Todo en un mismo lugar. Entrá a itaú.com.py y abrite una cuenta de manera fácil, rápida y segura. Itaú, hecho con vos. Llegó la nueva Honda CR-V. Diseño deportivo, tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento. Conectividad total, seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura. Encontrá la Honda CR-V desde $39.900. Hace un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.honda.com.py. Representa Vicar S.A. Para vos, ¿un helado se toma o se come? El finde se cucharea directo del pote. Menos platos para lavar. Al final hay 1000 maneras de disfrutar un helado.
Para todas tenés un Grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. Cumplen 50 años de carrera y vienen a festejarlo a Paraguay. Air Supply, el concierto, presentado por Visa y Banco Itaú. 6 de abril, Yacht y Golf Club. Compra con tu tarjeta de crédito Visa Itaú hasta en 10 cuotas sin intereses. Entradas en tiquetea.com.py. Produce One Entertainment. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Llegó el nuevo Kia K3, un sedán con mucha altura. El All New Kia K3 es sedán que combina diseño, elegancia y tecnología de vanguardia. Con sus 18 centímetros de despeje del suelo, es igual o más alto que un SUV. Tiene 6 airbags de serie, una baulera de gran tamaño que te permitirá llevar todo lo que quieras. Y además, toda la conectividad multimedia que necesitas. Retira el tuyo en cuotas de 1.790.000 guaraníes o desde $16.990. Con 5 años de garantía y financiación 100% propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Vos tranqui, con Resakit tenés alivio efectivo con la fórmula ideal para sentirte bien. Olvídate del dolor de cabeza, malestar, decaimiento y náuseas. Con Resakit, volvé al 100% con tus actividades. Resakit, elegí sentirte bien. Producto de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Estás escuchando Silbando en la Oscuridad, por Monumental 1080 AM. Cuando faltan 1 minuto y segundos para las 23, vamos a escuchar Primavera, de Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso en la versión de Lisa Bogado.
Primavera de Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso en la versión de Lisa Abogado. De ajo y pejacuangüe. Esa es una expresión que efectivamente revela el sentimiento que uno tiene cuando pasa debajo de un jazminero florecido y el aroma nos envuelve, nos cubre completamente. No se olviden de llamar al 021-618-4700 o dejar mensajes al WhatsApp al 0995-362-779. Después de escuchar la composición Primavera, magistralmente interpretada por Lisa Abogado, uno nota de que los versos de Emiliano R. Fernández son una descripción perfecta de toda la floresta paraguaya, así como de los animales, especialmente de los pájaros que circulan en primavera. Y cuando notamos que el aporte de la composición musical fue realizada por Félix Pérez Cardoso, entendemos también el gran protagonismo del arpa en esta composición. Ante la imagen de los niños abandonados que solemos ver en nuestro país, en nuestra ciudad, sufriendo todo tipo de traumas y pérdidas, agresiones permanentes y la ausencia, no ya de asistencia, la ausencia de afectos, seguridad, juegos y distensiones en los que desarrollar su sentido lúdico, su personalidad, ¿cómo podemos seguir sosteniendo la barbaridad de que los partidos políticos deben ser subsidiados por el Estado? Podemos sacar las cuentas y podemos atender también a las informaciones que nos llegan desde otros lugares sobre el peligro que representa esta niñez abandonada, porque los efectos se reproducen hasta muy tarde, después que estas personas crezcan. Y la doctora Nadine Burke Harris, que estudió medicina en la Universidad de California, alguna vez leí todos sus estudios y sus libros, especialmente el libro en el que relataba su experiencia en los hospitales del estado de California, y donde notaba los tremendos daños que causaban los traumas que los chicos sentían desde los 4 a los 8 años. En el año 2014 la doctora Burke fue seleccionada como oradora para dar una charla sobre cómo el trauma infantil afecta a la salud en toda la vida, que ha sido vista por más de 9 millones de personas. Y a partir de su experiencia publicó su primer libro llamado El Pozo Más Profundo: sanar los efectos a largo plazo de las experiencias infantiles adversas. Así se llama la enfermedad o la secuela que ella descubrió: experiencias infantiles adversas que producen un gran riesgo de vida en los seres humanos que han tenido este tipo de traumas, que puede ser una violencia intrafamiliar, que puede ser una enfermedad no bien atendida en ese tiempo, pero que finalmente le reproducen a la persona una serie de daños de todo tipo, desde cerebrales hasta cardíacos y de otros orígenes también. Hay gente, vamos a hablar del hablar. Hay gente que habla muy bien, pero cree que hablando se explica todo y se justifica todo. A propósito, el periodista argentino Elvio el Loco Botana dijo: la palabra no es para enamorarse de ellas, es para pelear. Bueno, pero no solamente los subsidios a los partidos dañan nuestra economía y dañan a nuestra niñez, o no permiten que nuestra niñez sea debidamente asistida, sino que también se da subsidio a partidos que después de participar en una elección se extinguen o sus componentes deciden hacer otra cosa. El protestismo es un sistema que inauguró la democracia. Estudiantes del Colegio Nacional se manifestaron de nuevo y cerraron la avenida Eusebio Ayala. ¿Se ha pensado en el daño que causan estas medidas? ¿A cuántas personas perjudicamos? ¿A cuántas personas se afecta? Todo por presumir de rebeldes cuando hay otras alternativas y mejores para hacerlo. Es cuando la sede del protagonismo y la cobertura de prensa que solo apunta al afán de la primicia o la exclusividad alientan también este tipo de acciones claramente dañinas para todos. Porque además,
la mayoría de las personas que reclaman justicia solo cuando creen que se ha afectado sus derechos. Los idealistas luchamos y hemos luchado contra las injusticias que se cometen contra todo. En vista de las últimas mayorías verificadas, mayorías que se debieron simplemente a la obediencia debida de gente que no tiene criterios propios, son parlamentarios, o tienen clausurado el derecho al libre albedrío, sino porque asumen las formas del rebaño ante el repique de los cencerros que los convocan. Normalmente se afirma que el Parlamento es el recinto donde se parlamenta, se debate, para todo lo cual es necesario argumentar, rebatir, aportar ideas, proyectos y fundamentalmente convencer. Y si seguimos la cadena, deberíamos decir que para que esto se concrete, uno tiene que tener una relativamente buena formación, capacidad de discernimiento y fundamentalmente sentido de la responsabilidad. De eso se trataba el Parlamento hasta que apareció el teléfono celular, donde uno recibe las consignas o las órdenes correspondientes, y al mismo tiempo desaparecieron las virtudes requeridas para ejercer la representación del pueblo. ¿Por qué? Porque la representación consiste en la cesión de atribuciones para otro, para que otro me represente. De eso se trata la representación, entendiéndose que esa persona tiene capacidades y cualidades superiores a los de sus representados, y fundamentalmente un sentido moral y ético para ejercer su labor en beneficio de todos. Y al final, para justificar la ausencia de todos los recaudos en el ejercicio de ese rol, se afirma que el parlamentario no tiene que tener conocimientos, algunos lo dicen, sino capacidades. Pero si uno pregunta cuáles, ya es un serio problema de candidez, porque como sabemos, el voto no es personal. No tenemos un sistema de votos donde una persona que va a un distrito y pide a los habitantes de ese distrito para que le voten, para que represente a ese distrito, ese tipo de votos nosotros no tenemos. El parlamentario se beneficia de los votos que lo consagran por mayoría. En representación del pueblo, pero esté en una determinada lista bajo el amparo de una bandera partidaria, al momento de ser electo se convierte en representante de todos, del pueblo en general, y lo mismo en cualquier cargo electivo, ya fuera de concejal o parlamentario. En estos días tuvimos la noticia de cómo la gente modifica algunas normas legales para que las cosas funcionen mejor y para que la justicia sea más efectiva. En Colombia empezó lo que llamaron justicia restaurativa, porque los antiguos criminales de guerra fueron obligados a sembrar bosques. Algunos antiguos miembros del ejército que cometieron crímenes durante la guerra ayudarán a restaurar un bosque aledaño a Bogotá. Es el primer proyecto para que los victimarios reparen el daño causado a las víctimas y a la sociedad. La participación directa, cada vez más creciente, de la ciudadanía por ira o frustración obliga a que nos replanteemos el criterio de la representación. Nada de lo que se ha creado como institución supera el protagonismo de la movilización. El mismo sistema electoral convierte a los ciudadanos movilizados en gran atractivo para la prensa y los mismos políticos. Pero hablando de esta justicia restaurativa y hablando de la restauración de los bosques, ayer estábamos escuchando un aviso, no sé de qué institución, hablando de la producción de madera industrial. Hay que tener en cuenta y hay que establecer claramente las diferencias, que una cosa es restaurar bosques, es decir, proveer al entorno ambiental de todo lo que se ha sustraído echando árboles, porque cuando desaparecen los árboles, desaparecen hiedras, semillas, frutos,
matorrales, etc. Pero cuando se plantan madera industrial como pinos, alerces, coníferas, etc., no se deja crecer nada más que a esas maderas. Eso no es el bosque amazónico que nosotros tenemos que restaurar porque los hemos destruido. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la restauración de bosques, porque esas personas que plantan ese tipo de elementos arbóreos no permiten que nada crezca entre ellos, no permiten que se desarrolle ningún habitante del bosque, animal o insecto de cualquier categoría, nada de eso. Finalmente quería referirme a algo muy importante, que las sociedades, los pueblos, pueden enfermarse como las personas. Yo hice una vez un artículo que se llamó "Las sociedades se enferman", y las curas que también hice otro que se llamaba "¿Pueden suicidarse los pueblos?". Y las curas de las sociedades tienen que ser procesadas colectivamente y por lo tanto son más difíciles de curar, porque todo un colectivo asuma la conciencia de su enfermedad, a menos que se lo induzca con buenos ejemplos, con acciones sostenidas en las que las autoridades tienen marcadamente la máxima responsabilidad. Una de esas enfermedades, y que nos aqueja ya desde hace muchísimo tiempo, es la corrupción, al punto que podría decirse que la corrupción ya ha hecho metástasis en nuestro organismo social. Recordamos que metástasis es la reproducción o extensión de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. El calificativo del título de este trabajo fue enunciado por el intelectual mexicano Jorge Cepeda Patterson para definir un fenómeno que caracteriza hoy a muchas sociedades latinoamericanas y que se produce cuando algunos individuos deciden que si la ley no es respetada por los de arriba, no hay razón para que los de abajo tengan que hacerlo. Que si los del gobierno toman la cosa pública como propia, colectivos y grupos asumirán que también puede ser de ellos, apoderándose por la fuerza de lo que creen les pertenece o corresponde, mientras otros piensan que si las autoridades se embolsan fortunas absurdas, ¿qué impide a un gueto marginal saquear el almacén de la esquina? Este mal de arriba que infesta todo lo de abajo ha manifestado sus síntomas también en nuestro país, el Paraguay, y amenaza con profundizarse hasta límites incontrolables si no se implementan medidas legales y operativas que erradiquen un cáncer ya derivado en metástasis imposible de ignorarlo: la corrupción en los más altos niveles de la vida pública. Para ilustrar con mayor claridad el fenómeno, vamos a tomar un ejemplo del cine. En 1972 se estrenó El Padrino, de Francis Ford Coppola, film que desnudó un profundo cambio de los paradigmas sociales. Antes solo habíamos visto películas en las que los buenos eran buenos y siempre emergían victoriosos sobre los malos, mientras estos morían o eran debidamente castigados al final de la película. Pero cuando conocimos la historia del clan Corleone, empezamos a ver a los malos como héroes, tanto como regocijarnos con su perversa eficacia para hacer lo que había que hacer. Era como si notáramos en ellos, en su determinación, en su poderío, en la brutal capacidad operativa con la que resolvían sus problemas, entre comillas, característica que hubiésemos querido ver en nuestros gobernantes, es decir, en los buenos. Para que los nuevos roles sociales quedasen todavía más claros, el clan Corleone tenía también a policías corruptos como enemigos, de manera que si la policía hacía de mala, ¿cómo no admirar a los malos que hacían de buenos? Complicada la cosa, y más
si estos papeles, los de los malos, fueron asignados a Marlon Brando y Al Pacino, ya de por sí admirados por el público aficionado al cine. Pero la popularizada gesta de Don Corleone y su familia es hoy un modelo peligroso, pues como se ha visto, corresponde a lo que se define como el liderazgo invertido. Por un lado tenemos una democracia desnaturalizada, con autoridades electas defraudando reiteradamente la confianza de sus votantes. Y por el otro, bandas mafiosas operando con total libertad, cuando no directamente en complicidad con algunos agentes oficiales, con recursos que superan de lejos a los muy magros que opone un Estado que ni siquiera exhibe algún sentido de responsabilidad frente a la audacia y determinación de los Corleones locales. Debemos admitir que quienes se encuentran excluidos del sistema, sin trabajo estable ni viviendas que pueden llamarse tales, sin coberturas médicas y sin educación, ya no tienen muy claro las líneas que separan lo bueno de lo malo, lo legal de lo ilegal, mucho menos si de sobrevivir se trata, porque gracias a una sobredosis de tecnología y redes de información, se percatan que ahí cerca, fuera de sus covachas de hule y cartón, existe una sociedad que se solaza en la abundancia y el dispendio, como también saben de las escasas posibilidades de que cambien las cosas con cualquiera en el gobierno. Es cuando llegan a la triste conclusión de que no hay diferencias entre quienes tienen cargos y obligaciones, pero defraudan, y los que defraudan sin mentiras ni promesas, pero viven más cerca de sus necesidades y son tan marginales como ellos. En medio de este dilema, la delgada línea roja que separa a buenos y malos se convierte en invisible, y lo es más cuando el liderazgo partidario recuerda a los de abajo solo cuando los necesita en sus campañas partidarias, o cuando el gobierno les concede la posibilidad de ir tirando con algún subsidio, soborno o con permitirles la venta de un producto de contrabando en plena calle al amparo de la indiferencia general de los organismos contralores y hasta de la misma policía. El peor síntoma de esta metástasis es que todos comenzamos a mirar con desconfianza a la misma democracia, a sus procedimientos, sus instituciones y a cualquiera que emerja de los rituales electorales. Es el círculo vicioso que toda mafia necesita para realimentarse. Y vamos a una nueva pausa. Estás escuchando Silbando en la Oscuridad por Monumental 1080 AM. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental AM 1080. Donde se genera la información. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Presenta Cápsula Económica. Tasas de interés para pymes. América Latina ubica 3 países entre el top 5 de los que en 2022 y 2023 tuvieron las tasas más altas para fondear a las pymes entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Así revelaba un estudio de financiamiento de pymes y emprendedores 2024. Se evaluó el aumento de las tasas de interés por país en consecuencias a la alta inflación post-pandemia y cómo eso afectó a las pequeñas y medianas empresas. Sí se encontró que hubo un mayor aumento entre el 2022 y frente al 2021. Y el país con mayor variación fue Colombia, donde aumentó hasta 8.8% el costo para fondear a las pymes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Presentó Cápsula Económica. Buenas, ¿su forma de pago? Con tarjeta de crédito del Banco GNB. Porque mi tarjeta de crédito del Banco GNB viene cargada de más descuentos, más experiencias y más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB. Más beneficios, más conectados.
Llegó la nueva Honda CR-V. Diseño deportivo, tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento. Conectividad total, seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura. Encontrá la Honda CR-V desde $39.900. Hace un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.honda.com.py. Representa Vicar S.A. Llegó el nuevo Kia K3, un sedán con mucha altura. El All New Kia K3 es sedán que combina diseño, elegancia y tecnología de vanguardia. Con sus 18 centímetros de despeje del suelo, es igual o más alto que un SUV. Tiene 6 airbags de serie, una baulera de gran tamaño que te permitirá llevar todo lo que quieras. Y además, toda la conectividad multimedia que necesitas. Retira el tuyo en cuotas de 1.790.000 guaraníes o desde $16.990. Con 5 años de garantía y financiación 100% propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Vení a divertirte al Casino Slots del Sol. Estamos contigo desde hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Además, podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots, mesas en vivo y donde vas a poder cobrar tus ganancias más rápido. Estamos en el Shopping del Sol y en slotsdelsolonline.com. Jugá, ganá y cobrá en Casino Slots del Sol. Un banco hecho con vos es un banco en el que podés pagar tus cuentas, servicios, productos, transferir dinero y planificar tus ahorros. Todo en un mismo lugar. Entrá a itaú.com.py y abrite una cuenta de manera fácil, rápida y segura. Itaú, hecho con vos. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Vos tranqui, con Resakit tenés alivio efectivo con la fórmula ideal para sentirte bien. Olvídate del dolor de cabeza, malestar, decaimiento y náuseas. Con Resakit, volvé al 100% con tus actividades. Resakit, elegí sentirte bien. Producto de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estoy cansada de esta mancha que nos sale. Inteligencia artificial, recomendame un jabón líquido que lave mejor. La mejor opción es Así Fiber Max con enzimas inteligentes. Estas cumplen 6 funciones de lavado. Elimina manchas y suaviza tus ropas. Mantiene los blancos y previene pelotitas. Cuida los colores y protege los tejidos. Tu vida, tu ropa, así. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Para vos, ¿un helado se toma o se come? Para mí, se devora. Si está riquísimo. Al final hay 1000 maneras de disfrutar un helado. Para todas tenés un Grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080. Donde se genera la información. Historia, arte, política y todo lo que incide en lo que somos. Silbando en la oscuridad. Con Jorge Rubiani. Para ingresar al siguiente bloque vamos a escuchar Cantando a Dúo de Luisa Costa y Juan Escobar. Esta es una música paraguaya, dos compositores muy buenos, pero esta vez en la versión de un conjunto uruguayo, la Tribu Suárez de Lima. Dúo de Luisa Costa y Juan Escobar en la versión de la Tribu Suárez de Lima. Yo, en atención a esta bella expresión musical que grabó Betty Figueredo con una orquesta importante y que grabó también el señor ¿cómo se llama el que Kemil Yambay con su conjunto? Y ambas grabaciones son muy buenas, esta también, lógicamente, pero traté de ver si Luisa Costa y Juan Escobar, qué otra trayectoria, qué otro trabajo realizaron, y del único que tuve alguna noticia es de Luisa Costa integrando en algún momento algún elenco con José Asunción Flores, pero
evidentemente son personas que conocen el oficio porque la composición que acabamos de escuchar es de una gran calidad. Hay un libro que escribió la periodista y escritora española Rosa Montero que se llama La loca de la casa, y en él decía que un pensamiento independiente es un lugar solitario y ventoso. Quiere decir que aquellas personas que se manifiestan independientes tienen vientos que les sacuden desde todos lados, y que todos los poderes necesitan heraldos y voceros. Todos precisan intelectuales que inventen para ellos una legitimidad histórica y una coartada moral. Y otra persona que escribió cosas, pero mucho tiempo atrás, fue Platón, que dijo: todo se le perdona a un líder menos que se equivoque. Y Stefan Zweig, que hizo un hermoso cuento sobre los ojos del hermano ausente, algo así, que yo leía a la audiencia en algún momento, decía: no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. Y volviendo a los temas locales y a nuestras penurias habituales, y hablando de la marca Paraguay que ayer mencionábamos, me pregunto para qué el Mercosur, si en el bus que nos cruza a la Argentina nos dicen: cambien su dinero porque del otro lado, o sea de la Argentina, solo se aceptan pesos o dólares. El lunes voy a hablar sobre los símbolos. Tengo varios libros sobre símbolos y son elementos de la comunicación que antes existían, antes eran mucho más frecuentes que ahora, si es que ahora tienen alguna vigencia al menos, y voy a hablar sobre los símbolos. Hay varios sobre prácticamente cada una de las actividades. Y entre los repiques y redobles de la historia nacional que hoy estamos retomando, porque en estos últimos días no había nada registrado, se producía el 5 de abril de un día como hoy, la ocupación brasileña de la isla Carayá, 5 de abril de 1866. Durante la noche, el teniente coronel brasileño Villagrán Cabrita ocupó la isla Carayá o Banco del Purutué. Banco del Purutué por la guaranización de portugués. Purutué es portugués en guaraní, con la intención de hostilizar desde ese punto a las defensas de Itapirú. La distancia de la posición a la posición de Itapirú era de 1.500 metros. Esta isla iba a ser atacada para intentar desalojar a los brasileños el 10 de abril siguiente. El 6 de abril, en un día como mañana de 1864, se producía una protesta paraguaya, una enérgica protesta ante el allanamiento del buque Paraguarí en el puerto de Montevideo. El buque, afectado al servicio postal y comercial, llevaba a bordo 3 senadores opositores al gobierno del presidente Berro. El buque Paraguarí era el buque más grande y de mayor capacidad en la flota paraguaya y fue armado íntegramente en Paraguay con maquinaria traída de Gran Bretaña. El 6 de abril de 1866, 2 años más tarde, durante la guerra contra la Triple Alianza, se producía el bombardeo entre la batería paraguaya de Itapirú y las piezas de Isla Carayá. Instalado el teniente coronel Villagrán Cabrita en aquella isla y contando con el apoyo de la escuadra, inició el bombardeo a Itapirú. El intercambio continuaría hasta el 10 de abril siguiente, cuando una fuerza paraguaya intentó desalojar a los brasileños del lugar, y allí falleció el coronel Villagrán Cabrita por un disparo de artillería de José ¿cómo se llama nuestro general? A la pucha, me olvidé. Bueno, el artillero José Verges era el canciller y el artillero era José María Brugués. Y por esa razón en la isla Carayá se llamó a partir de entonces, ya bajo dominio brasileño, en Isla Cabrita.
Ayer estábamos mencionando el libro, la introducción al libro de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, y llegué al punto de hablar de la esquiva verdad, que la historia no es una ciencia exacta, su matriz es imperfecta, es la suma de acciones y reacciones que va escalonando la existencia humana, afectando a las comunidades y sus sistemas de organización o de gobierno, modificando los territorios donde se asientan y construyen sus culturas. Este proceso ha durado el tiempo que lleva la vida del hombre sobre la tierra, y algunos de los grandes acontecimientos de la historia han derivado en progresos como otros, las más de las veces, en conflictos, desórdenes y retrocesos. El conocimiento de los sucesos que constituyen la historia no se verifica a través de un mecanismo que se lee unívocamente el pasado, con el que se lee unívocamente el pasado, con un código orquestado que iguala la información, o merced a un inventario sin matices de los acontecimientos. Los hechos tienen protagonistas diversos, provienen de distintos bandos, con visiones opuestas de lo sucedido, con datos diferentes. Concurren al conocimiento del suceso, aun cuando fueran directamente protagonistas, con un arsenal de broncas, ideas, preconceptos, culturas o vivencias determinadas que desarticulan el propósito de hallar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Es inevitable. La historia tiene versiones e interpretaciones diversas. Las mismas se presentan muchas veces cargadas de sentimientos, de presunciones, pálpitos, equívocos y hasta de fabulaciones en donde el autor, escritor, relator o historiador interviene y aporta lo suyo. Hubo historias con más aportes que hechos. La Guerra de la Triple Alianza ha sido una de ellas. La Guerra de la Triple Alianza fue, con la Guerra de la Unificación Alemana y la de secesión de los Estados Unidos de América, uno de los tres grandes conflictos del siglo XIX, aunque el menos conocido de todos ellos. Involucró a la Argentina, el Brasil y el Uruguay, que unidos contra el Paraguay firmaron el tratado secreto de la Triple Alianza en la casa particular del presidente argentino General Bartolomé Mitre, en Buenos Aires, al caer la tarde del 1 de mayo de 1865. Las acciones bélicas se extendieron desde Uruguayana, ciudad fronteriza entre el Brasil y el Uruguay, sobre el río del mismo nombre y próxima a la frontera de ambos países con la Argentina, hasta Corumbá, poblado brasileño ubicado en la frontera norte del Paraguay con el Imperio. Se prolongaron por 5 años, 3 meses y 18 días por territorios brasileños, argentinos y paraguayos, en una extensión que supera los 1.300 kilómetros en línea recta desde Uruguayana a Corumbá y cubriendo una superficie de 180.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En llanos y pantanos, trincheras y fortalezas se combatió con todas las armas y de todas las formas, con cañones, escopetas, cohetes y fusiles, lanzas, bayonetas y cuchillos cuerpo a cuerpo y hasta con ladrillos y fondos de botella. Hubo batallas navales, duelos de artillería, de caballería, guerra de guerrillas y combates que duraron días enteros con abundante sangre regada con la participación de la población civil, paraguaya especialmente, mujeres, adolescentes y hasta niños. Además de las fuerzas regulares o de los soldados de línea, el bando aliado también tuvo otros aportes: mercenarios, personeros, enganchados extranjeros y hombres de mala fama, además de los presidiarios y esclavos que reclutó el ejército imperial. La guerra tampoco estuvo ajena a los intereses mercantiles que incorporaron al conflicto
toda la tecnología disponible para el uso de los ejércitos y armadas, buques acorazados, cañones de torretas giratorias, rifles de repetición, globos aerostáticos y trenes, además de los recursos y adelantos que la ingeniería de fortificación, cartografía y matemática de artillería puso en los campos de batalla. Aunque son frecuentes las exageraciones en cuanto a los componentes militares de cada país, una información recogida en La Nación Argentina Diario de Buenos Aires adjudicaba a los 4 ejércitos una fuerza combatiente de 130.000 hombres al inicio de la lucha. 40.000 de ellos correspondían al Paraguay. Coincide esta cifra con la que fue otorgada por el general Francisco Isidoro Raskin, y 90.750 hombres, más del doble de la paraguaya, a los aliados, aunque la diferencia a favor de estos se remitía al mejor armamento, la facilidad de los aprovisionamientos y reposiciones y al enorme contingente de reserva disponible, más de 180.000 hombres de las Guardias Nacionales de la Confederación. Y vamos a nuestra última pausa. Estás escuchando Silbando en la Oscuridad por Monumental 1080 AM. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? ¿Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional? ¿Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local? No, Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y a construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Este abril, elige el cuidado integral de Medical Tech, Centro de Medicina de Precisión para vos y tu familia, con más de 20 especialistas en urología, ginecología y más. Nuestra tecnología de vanguardia y atención personalizada te esperan. Destacamos en oncología, con detección y tratamiento avanzados de cáncer. Brindamos exámenes genéticos exclusivos, ecografías especializadas. Para las mujeres, brindamos todos los estudios de PAP y colposcopía. Para los hombres, ofrecemos soluciones innovadoras en salud prostática y urinaria, con tecnología láser de última generación, solo en Medical Tech. Vive la experiencia de nuestras consultas de alta resolución, sin esperas, con resultados inmediatos y con tratamientos como ondas de choque para disfunción eréctil. Nuestro laboratorio con tecnología coreana. Llama al 0976-998-064 y asegura tu bienestar con Medical Tech. Encuéntranos en Azara 1568, Casi Perú, Asunción, y seguinos en redes sociales para conocer todos nuestros servicios. En Medical Tech, medicina de precisión para vos y tu familia. Cumplen 50 años de carrera y vienen a festejarlo a Paraguay. Air Supply, en concierto, presentado por Visa y Banco Itaú. 6 de abril, Yacht y Golf Club. Compra con tu tarjeta de crédito Visa Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Entradas en tiquetea.com.py. Produce One Entertainment. Diferente, hacelo diferente. Diferente, hacelo diferente. Diferente, hacelo diferente. Diferente. Con la red Dinelco ahora cobras, pagás, comprás y haces tus operaciones con más beneficios y de una forma práctica y efectiva. Porque innovamos constantemente para vos. Hacelo diferente con Dinelco. Diferente. Para vos, ¿un helado se toma o se come? Se toma, como este milkshake. Al final hay 1000 maneras de disfrutar un helado. Para todas tenés un Grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. Estoy cansada de esta mancha que nos sale. Inteligencia artificial, recomendame un jabón líquido que lave mejor. La mejor opción es así Fiber Max con enzimas inteligentes. Estas cumplen 6 funciones de lavado. Elimina manchas y suaviza tus ropas. Mantiene los blancos y previene pelotitas. Cuida los colores y protege los tejidos. Tu vida, tu ropa, así.
Para vos, ¿un helado se toma o se come? Yo lo comparto, pero en redes. No lo convido ni loca. Al final hay 1000 maneras de disfrutar un helado. Para todas tenés un Grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. Llegó la nueva Honda CR-V. Diseño deportivo, tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento. Conectividad total, seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura. Encontrá la Honda CR-V desde $39.900. Hace un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.honda.com.py. Representa Vicar S.A. Llegó el nuevo Kia K3, un sedán con mucha altura. El All New Kia K3 es sedán que combina diseño, elegancia y tecnología de vanguardia. Con sus 18 centímetros de despeje del suelo, es igual o más alto que un SUV. Tiene 6 airbags de serie, una baulera de gran tamaño que te permitirá llevar todo lo que quieras. Y además, toda la conectividad multimedia que necesitas. Retira el tuyo en cuotas de 1.790.000 guaraníes o desde $16.990. Con 5 años de garantía y financiación 100% propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Ahora, Santiago González arranca el día con vos, acompañado de un gran equipo que te cuenta las cosas como son, porque toda la actualidad y las noticias pasan primero por La Lupa. La Lupa, con Santiago González, lunes a viernes desde las 5 a.m. por Monumental 1080, donde se genera la información. Un banco hecho con vos es un banco en el que podés pagar tus cuentas, servicios, productos, transferir dinero y planificar tus ahorros. Todo en un mismo lugar. Entrá a itaú.com.py y abrite una cuenta de manera fácil, rápida y segura. Itaú, hecho con vos. Vení a divertirte al Casino Slots del Sol. Estamos contigo desde hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Además, podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots, mesas en vivo y donde vas a poder cobrar tus ganancias más rápido. Estamos en el Shopping del Sol y en slotsdelsolonline.com. Jugá, ganá y cobrá en Casino Slots del Sol. Con Zuko mamá sabe hacer más rico cada momento. Porque sabe que hay un sabor perfecto para cada ocasión. Nadie sabe como mamá. ¿Me servís otro Zuko, ma? Nada sabe como Zuko. Nuevo Persil Acción Profunda Plus. Elimina manchas incrustadas y bloquea los malos olores. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental AM 1080. Donde se genera la información. Historia, arte, política y todo lo que incide en lo que somos. Silbando en la oscuridad. Con Jorge Rubiani. Para ingresar al último bloque del programa vamos a escuchar Canción del Bohemio de Darío Gómez Serrato en letra y música en la versión de Lito Ortiz. Vengo templando las cuerdas de mi corazón, arribeño y pobre, mi valle ya tengo, vivo de mis sueños y de mi canción. No me apena el mundo con sus desengaños, ni miedo me infunde el artero dolor. Para mí son todos iguales los años, si en ayuna paso me siento mejor.
me agrade y saben mis sueños a rosa y a miel. Mi vieja guitarra me sirve de almohada y es en mis andanzas compañera fiel. Los novios me llevan hasta sus ingratas a cantar las penas de un vívido afán y en acento indiano de mi serenata. Muy lejos las penas, muy lejos se van. Con sus guerras iban los rencores, los hombres sedientos de sangre y poder. Para mis hermanos yo soy todo amores y soy todo seda para la mujer. Así voy pasando la vida sin penas, soltando los vientos. Mi agreste canción para mí son todas las mañanas buenas, santamente buenas en mi corazón. Escuchábamos la canción del Bohemio de Darío Gómez Serrato en letra y música en la versión de Lito Ortiz para ingresar a la parte final del programa. Faltan 8 minutos para la medianoche y voy a terminar el pequeño resumen que introducía el libro La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, cuando decía que los resultados de la guerra hicieron aparecer como un sarcasmo los proyectos civilizatorios que la trajeron. Más de 350.000 muertos entre soldados de los 4 ejércitos y la población civil paraguaya. Los campos agrícolas del Paraguay quedaron devastados, el ganado de cualquier tipo inexistente y Asunción, la capital de la República, destruida, saqueada y ocupada. El 58% de la población paraguaya murió en la contienda, la mayor parte de ella a consecuencia del hambre, de las enfermedades o de las numerosas pestes que siguieron a las batallas. En todo el Paraguay no quedaron más de 28.000 hombres adultos para intentar la resurrección. ¿Qué hechos, acciones o intereses pudieron haber generado semejante cataclismo? Pero también deberíamos hacernos otras preguntas. ¿Cómo es posible que ante estas cifras tan desoladoras no haya habido en el Paraguay un intento de reacción, de reclamación, de análisis, de reflexión ante tan bárbaros acontecimientos? Sin olvidar que desde el año 2014 estamos bajo la vigencia de la ley que obliga a la conmemoración de la epopeya nacional hasta junio del año 2026. Y todos los días, como leemos aquí, hay acontecimientos que pasan, que no son recordados, que no son debidamente enaltecidos. Porque aunque mucha gente argumente que no hay recursos, no necesitamos recursos para reunirnos alrededor de la bandera nacional en cualquier plaza pública y cantar el himno nacional, por ejemplo. Una iniciativa que podría tener el apoyo de muchas personas y hasta el apoyo de alguna banda militar que quisiera prestar su concurso para el acontecimiento. Reunirnos en una esquina, en una calle importante, con los nombres de algunos de los patriotas que fallecieron en la contienda, elevar la bandera y cantar el himno nacional. No cuesta mucho. Y hablando de héroes de la guerra, hay un sacerdote que falleció en la guerra, en la guerra de la Triple Alianza. El sacerdote José Félix González, que fue ordenado por el obispo Manuel Antonio Palacios en Paso Pucú en el año 1868.
fue capellán del ejército, prestó servicios en la guarnición de Angostura. Cuando capituló su jefe, el inglés coronel George Thompson, el presbítero González se opuso a la decisión, logrando huir junto con el teniente Blas Fleitas y otros. Blas Fleitas fue después Mayor Fleitas, cuyo nombre también lleva una calle en Asunción. Y se presentaron al nuevo cuartel general en Azcurra, al pie del Cerro de Caacupé. El presbítero José Félix González mereció la Condecoración Nacional del Mérito y más tarde, a principios de 1870, en el lugar llamado Plácido, en el departamento de San Pedro, cayó prisionero en poder del invasor, siendo todos sus compañeros junto a él degollados. En uno de sus bolsillos fue hallada una carta con informaciones sobre la guerra que se conserva en el archivo de Río de Janeiro, que tampoco recuperamos. En el lugar de su inmolación, los viajeros pueden contemplar todavía con enorme emoción una solitaria cruz conocida como Curuzupay. Se llama Plácido, en el departamento de San Pedro. Y hay otro extranjero, también presbítero, que fue un sacerdote bayonés, oriundo de los Pirineos, Francia. Nació en 1892 y arribó al Paraguay en 1918. Se dedicó con amor a la noble tarea de educar a la juventud, tomó carta de ciudadanía paraguaya, poeta distinguido, conquistó el primer premio en un certamen literario organizado en memoria del mariscal Francisco Solano López. Músico de alto vuelo, también compuso varios himnos patrióticos, entre los cuales debe citarse Patria Querida. De su cariño acendrado al Paraguay, ha dejado un testimonio conmovedor. Desterrado en 1936 por causas políticas y temeroso de que su exilio fuese definitivo, llevó consigo una bolsita de tierra paraguaya con esta nota: en el caso de que muera fuera del Paraguay, quiero que se eche esta tierra sobre mi ataúd para tener la ilusión de estar enterrado en tierra paraguaya. El 7 de mayo de 1971, la Cámara de Diputados dio su autorización para que una calle asuncena lleve su nombre, por ley del año de ese año. Estas cosas se hacían normalmente cuando una persona había nacido en el extranjero. Independientemente de la ordenanza sancionada en Asunción en 1967, una ley nacional tenía que legitimar la designación. Por ese motivo, esa ley vino 4 años después, en 1971. Y una última mención que está en la biografía de Héctor L. Barrios. Héctor L. Barrios era hermano de Agustín Pío Barrios Mangoré, pero en relación a su nombre le decían por la L hectolitro, por su afición al vino. José Bernabé había escrito: Héctor no era cultor de Baco, era el Baco mismo. Falta 1 minuto y segundos para la medianoche, es último día del fin de semana. Que tengan un excelente pasaje por el sábado y domingo, y nos encontramos de nuevo el lunes aquí en Monumental a las 22. Gracias por la atención de hoy. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Para vos, ¿un helado se toma o se come? Para mí, se devora. Si está riquísimo. Al final hay 1000 maneras de disfrutar un helado. Para todas tenés un Grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. ¿Buscas una SUV que rompa moldes y te haga sentir diferente? Llegó la nueva Honda CR-V. Diseño deportivo, tecnología de punta y un motor 2.0 que te dejará sin aliento. La CR-V no es solo una SUV, es una declaración de estilo y libertad. Conectividad total, seguridad en cada detalle y espacio de sobra para que vivas al máximo cada aventura. La ZR-V se adapta a tu ritmo y te lleva a donde querés estar.
Encontrá la Honda CR-V desde $39.900. Anímate a probarla. Hacé un test drive en cualquiera de nuestras sucursales. Conoce más en www.honda.com.py. Representa Vicar S.A. Amor, ya planeé toda nuestra semana. El lunes nos vamos a comprar ese zapato que tanto te gustó. El martes compramos las cremas de la farmacia. El miércoles podemos salir a cenar con los chicos. El jueves vamos al cine. El viernes nos vamos al spa. El sábado a merendar con mamá. ¿Y el domingo? El domingo nos vamos a quedarnos en casa. Ya está, pedimos delivery. Si te da beneficios todos los días, es familiar. Con tu tarjeta de crédito de Banco Familiar tenés hasta 50% de descuento. Todos los días, en todos los rubros y en más de 1000 locales de todo el país. Solicita la tuya escribiendo al WhatsApp 021 44 6544. Banco Familiar, el banco para vos. Ey, ¿y el fin de largo? Nos escapamos al interior. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Vos tranqui, con Resakit tenés alivio efectivo con la fórmula ideal para sentirte bien. Olvídate del dolor de cabeza, malestar, decaimiento y náuseas. Con Resakit, volvé al 100% con tus actividades. Resakit, elegí sentirte bien. Producto de venta libre.